por aquí te quieren saludar un momento. Hola, ¿qué tal? Hombre. Nos vemos hombre. poco desde que tiene este formato, menos todavía, ¿eh? Es casi imposible que aquí tengo el chisme delante, por favor, no. Qué alegría, Yolanda, qué alegría más grande verte. La última vez que nos vimos fue allí, en vuestra casa, en Barcelona, en Granollers. No, ¿dónde era? En Granollers, no, en Badalona estamos ahora. En Badalona, correcto. Sí. Correcto. Que nos fuimos a comer a un sitio que me llevaste muy bueno, por cierto. Me alegra que te gustara. Te iba a preguntar, esta noticia que ha salido de que está aquí el Masías, ¿de verdad? Sí. Que ha saltado en las redes y demás. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué opinas? Hombre, pues que si las noticias dicen que el Masías está aquí, ya sabes quién controla los medios de comunicación. Conclusión, no es el Masías. Es así de claro. Mira, además, no solamente por lo obvio, ¿no? Que es los medios de comunicación, que ya sabemos quiénes son los propietarios y toda la agenda que llevan, ¿no? Sino por el hecho de lo que enseñan los cabalistas. Para quien no sepa cábala, es muy claro. El argumento que he dado es demoledor. Si lo dicen los medios de comunicación y es oficial, pues ya sabéis que no. Pero luego los cabalistas nos explican desde hace ya muchos años que el Masías no se va a declarar a sí mismo, sino que tiene que ser el profeta Elías primero el que tendrá que decir, este es el Masías. O sea que primero tiene que venir Elías. Y una vez que venga Elías, dirá, este es el Masías. Ojo, todavía nos queda un camino. ¿Quién es Elías? Porque yo ahí me he perdido. El profeta Elías, Elías Naví. El profeta Elías. Otra encarnación, ¿no? Otra alma muy grande que va a tener lugar en este momento de la humanidad. En este momento de la humanidad están viniendo almas, se están encarnando almas de muchísima altura espiritual y bueno, esa es un poco la mecánica que explicaban los cabalistas, ¿no? Desde hace miles de años. De todas formas, lo importante, y yo siempre enseño, no tanto busquemos el Masías externo, sino el Masías interno de cada uno, que es lo que al final te va a salvar a ti, a cada uno de nosotros, o en términos cristianos, el Jesús interno, ¿no? Porque Jesús viene de Yeshua. Yeshua significa salvación. No es casualidad. Es decir, autorresponsabilidad al final. Autorresponsabilidad, cada uno tiene que ser el que se salve a sí mismo, porque además tiene las herramientas para salvarse a sí mismo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Lo que pasa es que como hubo tanto revuelo y fue un boom, digo, a ver tu opinión al respecto, porque me resultó curioso, ¿no? Y que además una de las cosas como que tomaban muy en cuenta era que se sabía de memoria la Torá completamente, ¿no? Sí, entonces, pero bueno. Bueno, esto también puede ser un síndrome del sabán, ¿no? Del sabio. Sí, una memoria privilegiada. Pero te diré, Yolanda, que esto es algo muy habitual en las escuelas talmúdicas. O sea, vamos a ver, esto que dicen que se sabe la Torá de memoria, eso es muy habitual en las escuelas talmúdicas. Tú ten en cuenta que estos niños los cogen desde chiquititos, los meten en la yeshivá y están estudiando y recitando Torá, Talmud, Gemara, Mishnah, todo desde, 12 horas al día. O sea, imagínate. Y tú lo has visto, o sea, se habrán visto, muchas veces lo habréis visto en la televisión, en documentales, cómo están recitando, balanceándose. O sea, es que claro que se sabe de memoria. Por supuesto, si desde pequeño te lo están inculcando, ¿no? Lo cual no está mal. Lo que pasa es que lo que está muy interesante a la hora de entender lo que nos dicen los mensajes de la Sagrada Escritura es el mensaje para ti. Yo siempre digo que la Torá no es la Torá, es tu Torá. Tu Torá. ¿Qué haces tú con eso? ¿Cómo transformas tu vida con eso? ¿Qué responsabilidad ejerces con eso? Fíjate, cuando Moisés iba a cruzar el Mar Rojo, que venían los egipcios detrás, en la historia simbólica, ¿verdad? Y le pide ayuda a Dios y le dice Dios, ¿qué me estás contando? Traducción literal, ¿eh? Traducción de estos días, modernos. ¿Qué me estás contando? Como diciéndole, si tú ya tienes lo que necesitas. ¿Entendéis? Es una responsabilidad personal. La Torá no es la Torá algo externo a mí, la Torá está dentro de mí, es mi propia Torá. Torá significa instrucción, ley, norma, ¿no? O sea, yo tengo mi propio manual de instrucciones. Tengo que ejercitarlo, pero para poder ejercitarlo, la primera instrucción que me dio el Creador es Perú Urbú, es decir, creced y multiplicaos. Y mucha gente, y muchos cabalistas y muchos estudiosos de la Torá creen que se refiere exclusivamente a tener hijos. No, señor. Creced y multiplicaos, la enseñanza fundamental de la Torá, la mitzvah por excelencia,
y esto los judíos ortodoxos, cuando escuchen esto me van a odiar, pero me da igual, es crece tú, crece y multiplícate tú, con todas tus habilidades, con todos tus dones y talentos. No ignores tus dones y talentos. Claro que para poner en marcha tus dones y talentos tienes que tomar decisiones valientes a veces y hacer lo que tu corazón te pedía que hicieras, cuando a lo mejor la sociedad en la que vives pues es muy difícil porque te van a mirar mal o porque... Lo que pasa es que ya llega el momento en que hagas lo que hagas, te van a mirar mal de todos modos, ¿no? Entonces, ¿qué más da? Entonces, al final es crecer y multiplicaos, quiere decir eso. Multiplícate a ti mismo, crece tú en ti mismo. Esa es la lección. La cosa no va de religión, Yolanda y Luis, no va de religiones, nunca fue de religiones. Fue de autoconciencia, fue de autorresponsabilidad. Esa es la verdad. Y dice, la verdad os hará libres cuando veáis la verdad. Esta es la verdad. No, yo estoy de acuerdo también, porque claro, lo que es la religión en realidad llega bastante después que el mensaje. Es decir, claro, la religión es un invento posterior al mensaje para manipular el mensaje y con ese mensaje controlar el antojo o la, vamos a decir, la necesidad de aquellos que controlan, ¿no? Que quieren controlar. Estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, era por gusto de oírte, ¿no? Y de oírtelo expresar. Yo pensaba que me iba a decir lo que me has dicho, pero aún y así, digo, déjame preguntarle a ver qué me comenta. Aunque yo no soy, vamos, yo solamente he oído hablar de que existe la Torá, nada más, quiero decir. Sí. No soy ni pretendo ser una experta en ello, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que va uno escuchando, ¿no? Y vas atando cabos y me parecía extraño, ¿no? Y que saliese justo en ese momento, ¿no? Justo ahora, en esta situación que vivimos, que haya salido el anuncio y demás, es como cuanto menos interesante, vamos a dejarlo ahí. Sí, a mí, si me permites, Yolanda, me encanta que me hagas ese comentario, porque mucha gente también dice, o muchas personas tienen miedo a estudiar la Torá porque crean, primero, porque lo relacionan con lo religioso, y segundo, porque no creen que quizás puedan estar a la altura porque no son expertos. Que no se trata de eso, es que cualquiera de vosotros, cualquiera de nosotros, es para todos. Agarra la Torá, lee un poquito y a ver qué te despierta en ti, y ya está. Es como otro gran libro revelado que me encanta, un curso de milagros, ¿no? Pues es lo mismo, otro libro revelado. Tú abres el curso de milagros por donde sea y tiene una frase potente para ti, ¿no es cierto? Entonces, esto es para toda la humanidad. Aquí no hay clases, se acabaron las clases, se acabaron los secuestros del conocimiento, se acabaron el establecimiento de las supuestas verdades interesadas, el secuestro de las verdades científicas. Sí, eso es una humanidad. Pero luego está la otra humanidad en la que nada de eso existe y donde nosotros, personas como nosotros y como las que nos están escuchando, construimos una humanidad comprometida y responsable, y entonces la verdad es la que nos hace libres, porque apostamos por la verdad. Sí, señor. Muda me has dejado ya. No tenía otra pregunta, no me habías dicho dos. No. Vale. Te he dicho que tenía una pregunta que quería comentar. No llega para seguir con la tertulia. Bueno, si quieres podemos continuar con la tertulia. Yo encantado. Yo con vosotros sabéis que estoy muy a gusto siempre. Además, me encanta que estáis los dos. O sea que estamos aquí disfrutando, ¿verdad? No, yo estoy a apuntarme en tu lista esa, ya sabes. Estoy en la lista, apunta. Pues me encanta, Yolanda, que estés en esa lista porque bueno, va un poco en ese sentido de lo que decía la porción de la Torá de esta semana, ¿no? Haz un censo. Cénsate a ti mismo, es decir, ¿en qué censo te anotas? El censo de los responsables, de los que quieren conocerse a sí mismos, de los que quieren tomar decisiones, de los que quieren dejar de ir arrastrados por la corriente, de los que ya no se creen nada de los que les dicen los voceros de las portavocías oficiales de no sé qué sitios, ¿no? Y ya mucho menos de los que ni siquiera son elegidos democráticamente y de hecho son los que manejan todo, ¿no? Entonces, bueno, al final... todos estos personajes que se creen que tienen mucho poder, en verdad no tienen ningún poder en lo absoluto. Esa es la realidad. Y lo saben. Y el poder lo tenemos nosotros si nosotros ejercitamos nuestro libre albedrío. Entonces, el primer paso es hacer ese recuento, ese autodiagnóstico, ese ejercicio de responsabilidad de decir, bueno, ¿qué partes de mí están integradas? ¿Qué partes de mí aún no lo están? Y como decían también los evangelios, el buen pastor es el que va a ver cuál de sus ovejas está descarriada. ¿Qué parte de mí está descarriada? ¿Qué parte de mí está alejada y necesita integrarse, necesita que le tienda la mano, que la escuche, ¿no? En el inconsciente, por ejemplo, se habla mucho de eso, ¿no? ¿Qué parte de mi inconsciente se sienten separadas de mí
mi niño pequeño, mi niño interior, aquel que sufrió. El trabajo psicológico muchas veces se desprecia, se desdeña y se tiende solamente hacia lo espiritual. Y yo siempre explico que nosotros crecemos en dos direcciones, una es vertical y otra horizontal. La vertical psicológica es fundamental la horizontal psicológica es fundamental y la vertical espiritual también, pero es que tienen que ser las dos, ni una ni otra, las dos a la vez. Entonces yo creo que eso es lo que hace. Que nos creemos que la psicología al final es el estudio de la mente, cuando en realidad es el estudio vamos a decir, de la ciencia del alma, no de la ciencia del alma. Ahí y el está, alma asociada a las emociones. O sea, la psicología en realidad nos habla de ese estudio, ¿no? De las emociones del alma, del sufrimiento del alma, no el sufrimiento de un alma encadenada, sino qué necesidades tiene ese alma, qué quiere trabajar, qué viene a experimentar aquí, ¿no? Qué trabajo tiene pendiente en este plano. Trabajo pendiente, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, yo que he venido a vivir aquí, ¿no? ¿Qué he venido a integrar? ¿Qué he venido a experimentar? Y eso es la psicología. Lo que pasa es que, claro, a lo largo de los años, desde que esto empieza hasta el día de hoy, pues en realidad se ha quedado prácticamente en el estudio de la mente. O sea, ahora mismo, como todos nos lo han dado en cajitas, seccionados, separados, y todo individual y cada cosa por su parte, pues parece como que estamos solo estudiando pensamientos, ¿no? ¿Qué piensa esta persona? No. Sí. Ese pensamiento va asociado a una emoción y va asociado a un sufrimiento, un dolor, una carencia, una falta o a un exceso de, ¿no? Y entonces todo eso va asociado a eso que llamamos alma y el alma a su vez al espíritu. O sea, todo está encadenado, pero como todo lo vemos nada más que así, como yo digo, todo con la mira chica, todo con el microscopio. En vez de coger el macroscopio, un gran angular, para ver el panorama, no, estamos ahí con la lente pequeñita mirando ahí el puntito y nos perdemos mientras estamos mirando ese puntito. Es como irte al museo, te vas al Museo del Prado ahora y te pones a mirar las meninas a través de un microscopio. Claro, tú vas a ver nada más que un puntito y el resto del cuadro. Te estás perdiendo el paisaje completamente. Y esto es lo que ocurre hoy en día con la ciencia y con todo lo que tenemos en nuestra sociedad. Yo tengo una pregunta para Raúl. Raúl, lo que se define como alma o lo que se espíritu o lo que seríamos el animal nosotros, porque es como si tuviéramos tres en uno, para que lo entendieran, porque todo el mundo habla de alma, habla de espíritu y habla del animal, que es la conciencia esa de supervivencia que tira para adelante. Esto dentro de la Torá, ¿cómo se define? ¿Cómo sería cada parte para entenderlo? Es una pregunta muy buena. Es un pelín compleja, pero bueno, lo voy a tratar de explicar, pero la pregunta es fantástica. Mira. Pelín compleja, cuando él dice pelín compleja, remángate. Sí, porque yo estoy confundido con los términos. Estoy confundido porque diferentes, vamos a decir, extractos sociales lo dicen de una manera, lo dicen de otra, y uno ya no sabe si es aquí, si es allí, lo que es cada cosa. Mira, la Torá y la Kabbalah enseñan perfectamente cuál es la estructura del alma humana, perfectamente, y además de una manera muy precisa. Los cabalistas enseñan que tenemos 5 niveles de alma, 5, como los 5 dedos de la mano. Por eso no es casual que el hombre esté representado en su fisicalidad con 5 dedos, ¿no? Porque representan los 5 niveles del alma, que está a su vez ligado con la letra hebrea G, que tiene una gematría de 5, ¿no? Todo, ¿veis? Os dais cuenta cómo funcionan los elementos creadores, ¿no? Las letras tienen ligados muchos arquetipos, ¿no? Y que a su vez son programadores de la realidad. Y los 5 niveles del alma van de más material a menos material. El primer nivel se llama el Nefesh. Y el Nefesh es el nivel de alma, la inteligencia asociada a la corporalidad física. Es decir, nuestro cuerpo físico tiene per se una inteligencia, quiera yo o no lo quiera. Es decir, vosotros sabéis, por ejemplo, que el sistema parasimpático funciona quiera yo o no quiera. Tiene su propia inteligencia. Eso en la Kabbalah tiene un nombre, se llama Nefesh. La inteligencia del cuerpo, le llaman los kabalistas. Luego después vamos a un nivel de inteligencia superior que se llama el Ruach. Ruach es el nivel de inteligencia emocional, el nivel de alma emocional, que está vecino con el Nefesh, por lo tanto, ya podemos ver que la emoción y el cuerpo están ligados completamente ligados. Y tenemos emociones que son biológicas, puramente biológicas, que bueno, ya cuando estudiábamos biodescodificación ya os acordáis que esto lo explica. Y es así, Hammer lo descubrió. Hammer, no sé si le darán premio Nobel, bueno, casi mejor que no, porque parece que los premios Nobel están muy desprestigiados últimamente, pero bueno. Luego está otro nivel de alma llamado la Neshama, que ahí es donde trabajan muy fuerte los cabalistas, porque es el nivel de alma más intelectual que utiliza nuestra corteza cerebral, porque domina a su vez el resto de inteligencia.
Los cabalistas creen que si tú dominas un nivel de alma superior, dominas los niveles inferiores también que están incluidos en ese. Es como una especie de círculos concéntricos, ¿verdad? Esa sería la imagen. Y cuando domina el círculo exterior, dominan los interiores, todo. La Neshama es el alma que cultivan pues los grandes justos, los grandes sabios de este mundo, las personas que vibran muy alto, las personas que han sido vibracionalmente muy elevadas, de muchas culturas, no necesariamente de la cultura judía. Y luego, por encima de la Neshama, hay otro nivel de alma que se llama Hayá, que está escrito que ningún ser humano logró alcanzar nunca ese nivel, excepto Moisés, que fue el que recibió la Torá. El que recibió la Torá, el que se la descarga del iCloud, es Moisés, Moshe Rabenu. Solamente ese individuo es el que alcanza al nivel Hayá, porque cuenta la tradición de que Moisés estuvo 40 días y 40 noches conectado a la nube, descargándose la Torá. Es como tener el iPad 40 días y 40 noches descargándose actualizaciones, ¿no? Pues es lo mismo. Y así se descargó la Torá entera, los cinco primeros libros del Pentateuco. Y luego está otro nivel superior a ese, que ningún ser humano, ni siquiera Moisés, alcanzó, que se llama el nivel Yehidá. Y Yehidá está escrito que es un nivel que solamente se va a alcanzar en la época actual, en la época del Mashiach. Entendiendo Mashiach como el nivel de conciencia al que está llegando la humanidad, este que hemos explicado antes. Porque Mashiach se puede leer Yesh Moach, es decir, hay comprensión. Cuando hay el nivel de comprensión ya muy elevado, está escrito que solamente Mashiach va a alcanzar ese nivel llamado Yehidá. Y Yehidá viene de la misma raíz que Yihud. Yihud significa unidad. De la misma raíz viene Ejad, que significa unidad. Es decir, la unión con Dios, la fusión con la mente del Creador. Y ahí es donde se alcanza el nivel de conciencia que explicaba antes, cuando el ser humano original, antes de que fuera castrado en sus 12 hebras de ADN y se le dejaran solamente activas 2 hebras de ADN, era capaz de ver de una punta a la otra del universo. ¿Qué quiere decir? Que dominaba el espacio y el tiempo, porque estaba fuera del espacio-tiempo. Y eso se llama el nivel Yehidá. Entonces, esos son los 5 niveles del alma. Ya os dije que era un poco complejo, pero bueno, está muy bien estudiado dentro de la Cábala. En el ser humano. ¿No sería esta...? Sí, pero espérate. Entonces, ¿el espíritu dónde está aquí? El espíritu es llamado, el espíritu, los cabalistas lo llaman el alma del alma. Vale. ¿Por qué? Porque está escrito que en cada uno de nuestros corazones mora nuestra chispa divina. Entonces, nosotros somos, cuando digo nosotros, ahora hablo del alma, o mejor dicho, de la estructura corpóreo-álmica o del todo. Pero bueno, si hablamos solamente del alma, dentro de cada alma individual, de cada individuo, dentro de ella existe el alma del alma, la chispa divina. Y ese sería lo que tú llamas espíritu. Vale. ¿Qué ibas a decir? Yo lo que iba a preguntar es, bueno, todo esto que acabas de explicar a mí me recuerda mucho, o sospechosamente, a la situación actual nuevamente, pero a la situación actual me refiero al globalismo, al nuevo orden mundial, a ese intento de unificarnos a todos bajo el mismo rasero y bajo el mismo patrón y en la misma cajita. Es decir, ¿no sería esto un intento fisicalizado, por decirlo de alguna forma? O sea, en vez de hacerlo desde la conciencia, tratar de hacer eso desde el cuerpo físico, o sea, desde la materia. Sabemos, por ejemplo, en bio y en otras disciplinas se trabaja, o sea, yo puedo generar que una emoción genera una expresión en mi cara, ¿no? Por ejemplo, si estoy triste o estoy contenta, yo puedo sonreír y esa sonrisa, además, estimula ciertos músculos que mandan una señal al cerebro y genero endorfinas, ¿no? Pero yo tengo ahí también la emoción ya que está generando esas endorfinas a su vez que me hace sonreír. Pero si yo, por ejemplo, estoy en una depresión y empiezo a sonreír por sistema, al final acabo generando endorfinas y saliendo de la depresión porque el efecto es el inverso. En vez de ir de arriba hacia abajo, vamos de abajo hacia arriba. Pero al final se consigue la misma situación. Da igual de dónde empecemos, ¿no? Es como recorrer un camino pues de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Sí, lo que pasa que no... Sí, lo que pasa, te entiendo, pero no es el mismo camino, ya verás. Permíteme que te explique cómo lo veo yo y cómo lo ve la ciencia de la Cábala. Dentro de cada ser humano existe
Bueno, primero, cuando tú te refieres a que intento de unificación, como yo recién expliqué antes, la unificación tiene que partir de tu unificación interior a nivel espiritual. La diferencia que hay con las personas a las que tú te estabas refiriendo, básicamente es que no quieren una unificación de la espiritualidad del ser humano, sino todo lo contrario. Ahí el punto está en el que nos quieren hacer salir del aspecto espiritual. El gen de Dios, la chispa divina, lo que Luis llamaba el espíritu, esa es la gran diferencia, que en esa agenda no hay ese espíritu y en la agenda del creador con mayúsculas sí que lo hay. Y está, y por eso nos manda un manual de instrucciones donde nos explica cómo alojar al alma del alma dentro de nuestra alma. Y por lo tanto hacer de este mundo un jardín del Edén basado en el amor, no basado en el miedo. Otra gran diferencia con todas estas personas que tú estás nombrando, ¿no? Que fundamentalmente lo que proyectan es miedo. ¿Pero por qué? Pues porque no porque no tengan que formar parte del plan, porque lo forman necesariamente y al final son todo marionetas del creador, ¿no? Sino porque dentro de cada uno de nosotros existen dos tendencias que tú has explicado muy bien. La tendencia hacia arriba y la tendencia hacia abajo. En la cábala se le dice el Yetzer Hará y el Yetzer Tov. El Yetzer Hará, la mala inclinación, el Yetzer Tov, la buena inclinación. ¿Qué autodiagnóstico tengo yo que hacer conmigo mismo? ¿En qué censo? ¿Cómo me tengo que censar internamente? ¿Cómo me tengo que reconocer? Bueno, ¿cuáles son mis malas inclinaciones hacia actos que me hagan cometer cortocircuitos, que me generen más karma, que me generen más tikkun y en el que yo haga daño a otro? Y analizarlo y ver cómo transformo mi vida para hacer de mí solamente a alguien que sea un embajador del estado de conciencia elevado, nada más. Ese tiene que ser, eso por lo menos como yo lo veo, ese es mi cometido y el vuestro también, ¿no? Y luego, por otro lado, está la mala inclinación, que es una parte que está implícita dentro de nosotros, porque en el jardín del Edén original, la serpiente, Nahash, implantó dentro del ser humano una parte de su ADN, llamado el cerebro reptiliano. No es reptiliano por casualidad, es porque realmente tiene que ver con estos ingenieros genéticos que forman parte de toda una facción que tiene muchos niveles espirituales también, etcétera. Y que están ahí y que las personas tienen que saber que existen y están nombrados. No son de ninguna manera historias locas ni invenciones, es una realidad, ¿no? Y fíjate hasta qué punto, Yolanda, es una realidad que la última noticia que he tenido es que la última ocurrencia que tienen estos señores de este foro tan grande que dicen que es económico y que en realidad es un foro de pastores intentando pastorear rebaño, pero para comérselo, ¿verdad? O para vete tú a saber qué cosa, es la de generar sangre artificial. O sea, lo próximo que tienen pensado en su agenda es una sangre que no sea sangre humana ya para las transfusiones de sangre, sino que ya sea sangre artificial, no artificial, sino hecha de rata, de vaca, de mono, o sea, porquería absoluta. ¿Por qué? Porque en el ADN, en la sangre del ser humano, en hebreo, sangre se dice dam y la raza humana se dice Adam, Aleph, Dam. Y Aleph es la primera letra del alfabeto, la 1, la unidad, y hace referencia al creador, al Ufos y el Ulan. Luego, Adam significa Dios en la sangre. ¿Qué pasa si tú le cambias la sangre a la humanidad? Pues que ya no tienen forma de conectar con Dios. Y es por eso que tienen esta jugada, bueno, lo que vamos a ver de aquí en unos años, en intentos absolutamente locos y desvaríos, que no nos podemos ni imaginar, aparte de los que ya hemos vivido, pues van a ser cosas de este tipo, ¿no? Quiero decir, quien no vea a estas alturas ya lo que está pasando, no sé qué más hace falta, ¿no? Para poder ver la verdad, ¿no? Y que nos haga libres. También cuadra con esto todos estos intentos de inocular estas sustancias que alteran todo lo que es la genética, ¿no? Claro. Por eso que estábamos hablando, ¿no? Claro. Cuadra totalmente. Aquí, el gen de Dios. Pero nosotros tenemos el gen de Dios. Si miramos la base atómica de la sangre, que la nuestra basada en hierro. La base atómica, el núcleo. El núcleo de la base atómica, exactamente. Tú lo explicas, eso bien, ahora lo explicarás. El epigeada, que tú ahora dirás el nombre correcto, porque yo lo digo mal. ¿No volveríamos a ese estado si no lo creyéramos? A ver, claro, esto es algo que sí que hay algunos textos por ahí, pero es algo que yo recibo por canalización hace bastante tiempo. Entonces me dicen que nuestra sangre, como dice Luis, el núcleo,
es un átomo de hierro. Tenemos la misma composición a nivel de sangre que la savia de las plantas, pero ahí, en cambio, el núcleo central, el átomo central, es de magnesio. En cambio, las anteriores humanidades nos hablan de la humanidad de plata, de la humanidad de la humanidad dorada, ¿no? Es como el estado. Entonces, no eran humanidades como tal de un estado de conciencia, que va asociado, pero no están hablando del estado de conciencia, sino que en esos relatos se está hablando de justamente la sangre. El átomo central, la molécula, es en la humanidad anterior a la nuestra de cobre, la anterior de plata y la anterior de oro. Entonces, ese ser que tiene esa sangre con ese átomo dorado, ¿no? O sea, de oro, sí, como núcleo, lo que sucede es que tiene una expansión de conciencia que sabemos también que el oro monoatómico nos dicen que ayuda a generar, pues además de la conductividad celular que conlleva, que tiene una conductividad eléctrica mucho más alta, y de esa incorruptibilidad. O sea, en teoría ayudaría también a que no se degenere el cuerpo por la oxidación que sí tiene el hierro, etcétera, etcétera. Además de todo eso, genera un estado de conciencia mucho mayor, quizá por esa conductividad eléctrica, por esa conexión mayor que proporciona y que facilitaría esos procesos. Y entonces la pregunta es... La pregunta es, si nosotros los seres humanos, hace tiempo que nos estamos trabajando, ¿no podríamos convertirnos otra vez en esa base atómica basada en oro? Porque eso nos daría el ser inmortales, no como que no te puedan matar, te pueden cortar la cabeza, sino volveríamos a que el ser humano no viviera 100 años, sino lo que esta gente podía vivir hace pues, 22 siglos más o menos vivían, ¿no? Según los textos, ¿no? Que hay tanto en Egipto como los que hemos encontrado en Sumeria. Entonces, yo creo que esta gente nos van manipulando, pero al final, la contrapartida, esa fuerza que hace que todo lo regula y que hace que todo se ponga en su lugar, al final nos va a dar esa base atómica. Básicamente porque ahí es como un despertar y salimos de esta Matrix, sería. Entonces, lo que quieres es volver al oro. Sí, que sí se podría conseguir. Y el patrón de oro, que también en la economía nos lo quiere, sí, también parece que estamos en ello, ¿eh? Parece que estamos en ello. La pregunta que os haría a los dos sería, ¿vamos a entrar en ese patrón de oro? A nivel de sangre. O de lo que fuera. Pues eso que te lo conteste Raúl, porque yo al respecto no tengo información. Yo te puedo decir que con certeza, yo no sé qué tipo de cuerpo físico o de qué tipo de soporte evolutivo es hacia el que vamos. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que hace un año justamente aparecieron unas letras hebreas sobre el cielo de Italia que yo analicé y descodifiqué. Y aparecían sobre el cielo de Italia unas letras que eran 3 letras hebreas, no correspondían a ningún nombre de Dios, y yo las descodifiqué como que al final, después de mucho estudiarlo y demás, me di cuenta de que eran las iniciales de una frase. O sea, eran acrónimos de 3 palabras, ¿no? Y las palabras eran Al-Pi Adonai. Al-Pi Adonai es una frase que se repite mucho en la Torá y que quiere decir según Adonai. Adonai significa el tetragrama, el famoso tetragrama, el nombre de Dios, vamos, según el nombre de Dios. Claro, ese era el mensaje. Pero claro, Al-Pi Adonai eran 3 letras, era Ain, Pe, Yud. Y yo recordé que hay otra palabra que se repite mucho en la Torá, que es la palabra afar, que significa polvo, pero sabéis que polvo se refiere en la escritura al cuerpo, polvo eres y en polvo te convertirás. O sea, es como si me estuvieran diciendo, nos estuvieran dejando saber en aquel mensaje que vamos a pasar de afar, o sea, el cuerpo que conocemos de polvo, ¿vale?, a otro tipo de cuerpo donde cambia la última letra hebrea. Es decir, de los 2 nombres que acabo de decir, solo cambia una letra, la última. En uno de los nombres es una yud y en otro es una resh. Entonces vamos a pasar en una mutación de un elemento del cuerpo del ser humano. Eso es lo que os puedo decir. Simbólicamente, la letra yud hace referencia a los estados meditativos, a la meditación cabalística normalmente, dentro de la cabala, claro. Entonces vamos a pasar a un ser humano que mediante sus estados meditativos sea capaz de generar la realidad. Y eso está escrito también en la Torá y en la cabala. O sea, qué tipo de cuerpo, qué tipo de vasija, qué tipo de recipiente, de soporte dé lugar a eso, yo no sé.
pero lo que sí sé es el resultado final y además inevitable, porque estamos dentro de un videojuego que funciona con algoritmos evolutivos y en esos algoritmos evolutivos que están escritos en la Torá, porque el lenguaje hebreo es el lenguaje computacional de esta realidad, por eso es tan avanzado, por eso tiene tantísimas interpretaciones, matemáticas, bueno, de todo tipo, o sea, que no hay otra lengua igual. Pues eso sí te puedo decir con certeza que va a haber una mutación corporal. Ya muchos expertos están hablando que la propia resonancia Schumann del planeta Tierra ya ha cambiado. Probablemente vosotros sabéis de eso mucho más que yo. Que ha pasado de, no sé si 7 hercios a 14 o 15 hercios, que está subiendo la vibración muchísimo, ¿no? Y claro, nosotros estamos en relación con esa resonancia, si no, no podríamos vivir en esta existencia. Tendremos que adaptarnos a esa resonancia para poder permanecer en este entorno, pero diferente, ¿no? Eso es lo que yo intuyo, ¿no? Eso es un poco la información que puedo daros. Al final, una resonancia es una vibración que nos habla de como de resonar, de sonar, ¿no? De sonido. Ese sonido, según Pitágoras, la materia física es música densificada, ¿no? Música materializada, música sí, densificada. O sea, se cristaliza esa música en forma de la materia física, o sea, no la música como tal, sino el sonido, ¿no? La vibración. Entonces, todo esto que comentas, yo no sé si podemos hacer el tema de hoy que yo tengo preparado, pero es igual, la gente seguro, que nos ven, seguro que están... Yo no sé si Raúl se tiene que ir. Porque... Encantados, no sé. No, mira, me tenía que ir, pero me voy a quedar. Pues seguimos con el programa de Yolanda ya con Raúl. Bueno, yo encantado. Entonces, has hablado tú, te he estado escuchando antes, no he podido estar pendiente todo el tiempo porque estaba haciendo cosas y estaba oyendo y viniendo y he oído solo pedacitos, pero una de las cosas que comentabas y que has hecho alusión ahora es precisamente que estamos en una simulación holográfica, ¿no? Desde hace muchos años que yo vengo explicando todos los fenómenos de la psique, del espíritu, del alma, y del ser humano, ¿no? De lo que es la conciencia, haciendo alusión o una comparativa con lo que es un ordenador. Lo que es la nube, lo que es Internet, ¿no? Toda esa telepatía, toda esa conexión. Y al final estamos de acuerdo también en que todos somos uno. Entonces, si va a haber un cambio en teoría y estamos dentro de una simulación de ordenador, lo más lógico, y también hay ecos por ahí que comentan, sería que tuviéramos que ver o que hubiera una relación con el silicio, ¿no? Que también, casualmente, es uno de los componentes que llevan los ordenadores, casualmente. Entonces, no sé hasta qué punto todo eso podía ser todo ese cambio, ¿no? Ese crecimiento de conciencia en el que, como tú dices, una mente, ¿no? un pensamiento de una persona, que una mente sea capaz de generar una realidad. Al final estamos hablando de un ordenador, es decir, vamos todavía más al lenguaje máquina, ¿no? Que nos asombraba cuando nos lo decían los compañeros, no recuerdo el nombre, es Guillermo, ¿es? Sí, Guillermo, que yo le cambio el nombre a todo el mundo, tengo una afición, hijo mío, cuando ellos comentaban que al final no era más que eso, que un lenguaje máquina que está codificado y que nos da un mensaje a través de esa codificación. Entonces, si vamos haciendo una relación con todo eso, mi percepción, también hablaba de la frecuencia Schumann, sube la frecuencia del planeta y al final vamos todos a la unión, al ser todos una, esa conciencia de que somos todos un solo ser, ese ser que además está en conexión o es parte o forma parte de ese ser divino. Al final, ¿estamos realmente más dentro de una máquina y vamos a ir más dentro de una máquina de lo que aparentemente nosotros vemos, percibimos o tenemos conciencia? ¿Hasta qué punto tú crees que realmente esto... claro, es que te lo dicen los científicos y lo oye uno así y suena como, bueno, están haciendo una comparativa, pero es que yo cada vez, cuanto más estudio la mente, cuanto más estudio y cuanto más veo, cuanto más investigo, más segura estoy o más claro tengo de que realmente estamos más dentro de una máquina de lo que parece ser o de que es algo comparativo. No es es más literal desde mi punto de vista que no comparativo. Entonces, ¿sería esta la forma de realmente alcanzar ese estado de expansión de conciencia en el que tenemos esa conciencia más cercana a la conciencia divina, más percepción, más expansión, más conexión entre todos
y más formar parte de todos de un solo ser. No sé si... Sí, bueno, sí, te explicaste bien. A ver, es una pregunta que tiene tela, porque igual es compleja y tiene varias aristas, ¿no? Yo empezaré diciendo primero que lo que explica en la Cábala acerca de la época actual no es que nosotros tendamos a ser uno, como que solamente va a vivir y existir un solo ser. Y que van a desaparecer todos seres individuales. No es eso, en realidad. En realidad, el Mashiach se caracteriza porque cada uno de los seres humanos traiga a Dios adentro suyo. Es decir, que seamos capaces de vivir la divinidad, la unidad, pero desde la individualidad. Esto es precioso. Esta es la compatibilización de la paradoja, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite, a su vez, dentro, y paso ya a la simulación holográfica, dentro de este entorno virtual en el que vivimos, que para mí es más que evidente y para ti también probablemente, y hay muchos científicos que lo explican. Yo es un tema que he investigado muy a fondo porque le veo muchos paralelos con la Torá y con la Kabbalah. Entonces, es un tema, probablemente es mi tema favorito en los últimos 4 o 5 meses, al que le dedico estudio, horas y horas de investigación, porque para mí es evidente. O sea, para mí es evidente que vivimos... Te lo digo incluso ya no solamente por lo que estudio y puedo ver que estudian otros científicos, sino por mi propia experiencia personal. Como decía Jean-Pierre Garnier, se nota que somos nosotros la ciencia. En el día a día nosotros somos ciencia, viva. Yo cuando me mudé a Portugal, una de las cosas que más me llamó la atención es que encontraba muy pocas personas y que conducía por las carreteras y casi no me cruzaba con coches. Y era toda una sensación de que estaba entrando en un entorno en el que parece que no esperaban que yo viniera y no tenían el atrezo preparado. No sé si me estoy explicando. Esto en inteligencia artificial tiene un nombre que se llama la renderización, es decir, no se habían renderizado los personajes porque esta parte de la máquina, esta parte de la proyección holográfica, simplemente se sustentaba por un principio de energía de economía, de economía de energía, pues con la mínima energía de procesamiento que no necesita de muchos personajes, por tanto, no mucha energía. Entonces, concentra toda la energía donde más población hay, en las ciudades, en los sitios donde hay más conciencia. Pero yo voy más allá, Yo lo que he podido experimentar es que realmente lo único que existe es lo que yo percibo. Es decir, en realidad lo único que existe es mi conciencia. El árbol no hace ruido si no hay nadie escuchándolo. Solamente existe mi conciencia. Claro, y como solamente existe mi conciencia y yo soy consciente de eso, entonces yo puedo hacer el ejercicio de autodiagnóstico de mi conciencia, tomar conciencia de mis fragmentaciones de disco duro interna, realizar una unificación interior, que esa es el verdadero sentido de unificación, para poder atraer más conciencia dentro de mí y poder ser más consciente del poder que tengo de generar realidad de manera consciente. Y es todo un proceso de ascensión en cuanto a la capacidad de generar mi propia realidad. En esto, las series de televisión antiguas, ya las modernas, son muy sangrientas y generan mucho primado negativo, que quiere decir que lo que generan es mucha baja vibración, fundamentalmente, metiéndote verdades, pero mezcladas con mentiras, ¿no? Pero hay mucha verdad, en la serie de televisión hay mucha verdad. Pero yo me acuerdo la serie de televisión de Star Trek, la serie de la nueva generación, de la que yo soy un grandísimo fan, cuando yo comprendí el concepto de que te están diciendo la verdad entre argumentos de ficción y comedia en la serie de televisión, y yo volví a repasar la serie entera, en uno de los episodios, uno de la nave del Enterprise, el comandante Riker, pues es secuestrado por una inteligencia que le crea todo un universo virtual y el tipo, cuando se despierta, no entiende nada, pero le ha convencido este ser, bueno, le ha creado recreaciones perfectas de su mujer, de sus hijos, de sus personajes, de tal forma que el tipo no podría decir si es verdad o mentira, pero por pequeños detalles de fallas de renderización, es decir, de materialización de personajes dentro del videojuego o de los discursos de los personajes, el tipo logra tomar conciencia al final y se da cuenta. Y entonces dice, bueno, ¿no? Paren la simulación, pare qué está pasando aquí, ¿no? Y al final logra descubrir el secreto. Es un poco lo que pasa en el show de Truman, ¿no? Es un poco salvando las distancias, pero es eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos dando cuenta, yo me doy cuenta en carne propia, como os digo, yo lo he vivido. Y mi mujer, Daniela, que conocéis vosotros, nosotros lo hemos vivido los dos.
Sí, experiencias que te das cuenta de que vivimos dentro de una proyección holográfica sin ninguna duda, vamos, no me cabe ninguna duda. Y que las proyecciones dependen exclusivamente de lo que sea que haya en tu mente y en tus emociones. Del observador. Claro, del observador. Y ese es el mensaje que estaba queriendo transmitir desde el primer minuto aquí en esta emisión, ¿no? Que ese es el empoderamiento que nosotros debemos tomar conciencia. Y hay muchos de los personajes que son personajes. Muchas veces hemos comentado aquí en casa que, claro, las élites que son muy malvadas, pues que, claro, como conocen esta verdad, pues claro, como saben que son personajes renderizados, pues claro que les da igual que les pase lo que le pase. Ahí vamos. ¿Me entiendes? Ahí vamos. Es como irte a jugar un juego, por ejemplo, de pinball, ¿no? O paintball, sí. no sé cómo se llama. Y bueno, pues tú haces de malo, como yo digo, el otro hace de bueno. Es igual, estamos jugando, no importa. Da igual que mate a 1 como a 10, porque sé que en realidad no los estoy matando y no pasa nada. Esto lo he comentado yo también muchas veces, que al final el que hace de malo, bueno, tiene un papel menos agradable, ¿no? Menos agradecido por el público, pero en realidad hay que ser muy buen actor también para hacer de malo. Y con esto no quiero justificar ni darle alas a nadie para que digan, no, ahora me voy a liar a tiro con todo. No, no se trata de eso, ¿no? Pero es un poco ver la psique de estas personas o de estos jugadores, ¿no? Que encarnan estos papeles y el por qué hasta qué punto pueden llegar a rizar el rizo, ¿no? Pero al final, un buen jugador lo que hace es justamente eso, tratar de, con cualquier estrategia, ganar. Porque al final, como dicen, en el amor y en la guerra todo vale, ¿no? En vez de decir el amor, vamos a decir en el juego y en la guerra todo vale. Estamos jugando, ¿no? Y cuando se toma desde ahí, pues es como su posición, su perspectiva y su óptica. Que como digo, con esto no quiero excusar, simplemente comprender su por qué, ¿no? O su desde dónde están actuando. Y todo esto que comentabas, yo tengo por ahí para hacer un vídeo, lo que pasa es que tengo que tener el tiempo de estructurarlo y para que sea mínimamente comprensible lo que tengo que decir, porque son varias cosas. Va al hilo de esto que tú estabas comentando. Al final, en un videojuego, tú puedes ir de un escenario a otro, pero la pantalla tiene una cabida. Cuando tú pasas y te sales de la escena, de la pantalla, por este lado que acaba el televisor, ¿no? Y sigues para allá, resulta que se te amplía y tú apareces como inmediatamente al otro lado y ya aquí nuevamente tienes toda la perspectiva de un nuevo escenario que no estaba antes de que tú llegaras. Entonces, todas las leyes, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, el Kybalión, o sea, todo al final cuadra, únicamente es posible y cuadra y encajan todas las piezas del puzzle si realmente, literalmente, estamos dentro, como yo digo, de una pantalla de ordenador, por decirlo de alguna forma, ¿no? De una máquina. Es la única forma en la que sí cuadran todas las perspectivas. Entonces, si nosotros estamos en la pantalla y somos los jugadores y estamos conectados y tenemos esa parte de la chispa divina del alma, ¿no? Esa parte de alma del alma que tenemos nosotros, que es el creador de todo el videojuego, vamos a decir, o de todo el holograma, ¿estamos controlando también el holograma desde fuera? Eso es una excelente pregunta y de hecho es la forma de ganar el videojuego. La forma de ganar el videojuego y el motivo último por el que se nos regaló la Torá fue para tomar el control de la simulación desde dentro de la simulación. No saliendo de la simulación, desde dentro. Y una vez que tomamos el control desde dentro y nuestra conciencia se abre a tal magnitud que cambiamos de forma dentro de la propia simulación, entonces ya no sé qué ocurre después porque nadie lo sabe, pero realmente vamos hacia un estado desconocido, dicho desde el punto de vista, desde el personaje del videojuego que soy yo. Es decir, yo como personaje desconozco completamente qué es lo que viene. Los grandes profetas y las grandes mentes y espíritus que caminaron sobre este planeta, y digo bien planeta, no esfera, sino planeta. Sí. También cuadra. Claro, como tú bien decías, es que la única forma, la única explicación de que todo cuadra es mediante una simulación holográfica. Entonces, pues todas estas almas que caminaron, al final, los que llegaron a niveles muy elevados es porque lograron conectar con el procesador central, por seguir con el símil informático, y lograron reprogramarlo
para poder realizar lo que se llamaban milagros, es decir, que eran renderizaciones o materializaciones de lo que parecía ser cosas físicas dentro de un mundo físico. Pero esto, dentro de la Kabbalah, se dio de una forma como muy, como muy específica dentro de combinaciones de ese lenguaje computacional, que es el hebreo, con las combinaciones particulares de letras hebreas, que son algoritmos evolutivos, llamados ángeles, también llamados ángeles, pero que en realidad son información inteligente que genera eventos. Y está escrito que los ángeles no tienen libre albedrío, es decir, la información inteligente generadora de eventos, cuando el programa funciona en piloto automático, no tiene libre albedrío. Pero el ser humano es creado con el potencial de libre albedrío. Y esa es la diferencia con cualquiera otra inteligencia con la que podamos convivir aquí. Esa es la gran diferencia. Pero al final estamos dentro de un holograma, de una simulación que tiene los límites del holograma y de la simulación. Claro. Entonces, yo como ser humano o como chispa divina puedo tener ese libre albedrío, pero dentro de la máquina lo tengo limitado a las opciones que la máquina me genera. Puedo tener un abanico de 10 posibilidades, por decir algo, ¿no? Son muchas más, pero son 10 posibilidades. Y yo puedo elegir dentro de esas 10 posibilidades. Dentro de ese abanico yo puedo elegir. Ese es mi libre albedrío. En realidad no es tal. Es un libre albedrío limitado. O un crete que lo tienes. Bueno, perdona, Yolanda, es un libre albedrío limitado por tu nivel de conocimiento y conciencia. Porque cuanto más conocimiento tengas, más libre albedrío tienes. Sí y no, porque sigue estando limitado por los parámetros de la máquina. O sea, la máquina tiene unas capacidades. Está claro, pero convendrás conmigo que incluso dentro de la máquina, cuanto más conocimiento, más libertad dentro de la máquina. Más partido le sacas, sí, claro. Pero aún así hay unos potenciales prediseñados y tú juegas en esos potenciales. Bien. Sí, eso parece, desde luego, sí. Entonces, si yo estoy dentro de la simulación, pero tengo esa chispa divina que decimos, que es esa parte divina mía o con la cual tengo conexión, con el creador, ¿no? Con el diseñador del juego, y yo tomo conciencia de eso dentro, yo puedo hackear el programa y cambiarlo, pero sigo estando dentro del programa. Yo puedo cambiar el programa y en vez de estar en un sitio, en una mina trabajando a pico y pala y sudando tinta china, puedo estar a lo mejor en una playa en el Caribe debajo de un cocotero tomándome un batido de piña, no sé. Pero al final sigo estando dentro de la máquina. Y esto me recuerda a Matrix, cuando Neo toma conciencia de esta misma situación, de que está dentro del juego y que al final el juego está dentro del juego y que él ya ha existido otras veces. Y esto no es más que vamos a decir, un cambio de pantalla, ¿no? Es como subo de nivel, pero al final sigue estando dentro de una pantalla. ¿Realmente hay algún sitio donde salir de esta pantalla? O cuando nos despertamos nos damos cuenta, como en el episodio que comentabas tú, de que al final estamos dentro otra vez de una simulación que luego al final está dentro de una simulación y dentro de una simulación. ¿Tiene algún fin esto? No, no tiene fin. Te comento, hasta donde yo sé. Yo he llegado al mismo razonamiento que tú, idéntico, y yo lo encontré además en la Torá. Cuando se cuenta de la habilidad que tiene José José, el que fue vicefaraón de Israel, perdón, de Egipto, para interpretar los sueños, que por eso salva la vida, porque José llegó como esclavo, según la historia, pero bueno, le interpreta un sueño al faraón y de pronto el faraón pues se enamora de él, en el sentido de que le tiene mucha autoestima y lo pone ya como el consejero y llega a ser vicefaraón de Egipto el tipo, casi nada. Y todo porque tenía la habilidad de interpretar sueños. Pero cuando la Torá dice cómo es que cómo describe cómo José interpretaba los sueños, en hebreo dice Yosef Halom Halom. ¿Y por qué dice dos veces jalón? Jalón es soñar un sueño. Literalmente dice, José soñó un sueño. Nosotros sabemos que la Torá no pone letras gratis, porque sí. Basta con que hubiera dicho José soñó. No me tiene que decir José soñó un sueño. No sé si me explico. Soñaba dentro del sueño. Exactamente. Y eso ahí es donde te das cuenta de la potencia del hebreo. Porque, vamos, es absolutamente espectacular. No solamente así, sino con las mismas letras. Es que son las mismas letras las que te escriben la misma palabra y la misma palabra te está diciendo que estamos en un sueño dentro de otro sueño. Como muy bien decía Yolanda, la cuestión es
cuando despiertas en no sé qué entorno en el que sepas que no existe dentro de un sueño. Yo creo que la respuesta no la vamos a tener dentro de este holograma. Me temo que nunca, porque por la propia naturaleza del entorno en el que estamos parece bastante difícil, por no decir imposible, saber después de esto, por ejemplo, cuando morimos, ¿no? Salimos de este entorno y nuestra alma va a otro entorno y se convierte en otra cosa y no sabemos qué va a pasar después. No sabemos ni siquiera si existe después en términos temporales. Es todo, ahora mismo es todo una incógnita. ¿Cómo, perdón? Que al final son diferentes niveles del videojuego. Es como, bueno, ya aquí me paso una pantalla, llego a la siguiente, cambia el escenario, cambia las habilidades que tengo otras misiones, pero tengo que aprender a manejarme allí nuevamente y sigo jugando, pero dentro del videojuego, al final, sigo dentro. Sí, si hacemos caso de mucha de la hipnosis de regresión a vidas pasadas, por ejemplo, que hace Aurelio Mejía o hacen otros hipnotistas y que hemos podido escuchar, sí que escuchamos cómo las almas, bueno, los conjuntos de información inteligente llamándose almas, ¿no? Asimismo, describen otras realidades, otras pantallas, vamos a llamarlo así, en donde han vivido y han tenido experiencias, ¿no? Y si hacemos caso de alguna manera a los códigos que las propias élites nos dan dentro de las películas de Hollywood y de no solo de las películas, sino antes de los libros o cierto tipo de libros, pero es que con las películas de Hollywood y las series de Netflix ya es exagerado, ¿no? El nivel de información que nos dan. Ellos siempre hacen mucha referencia al 13, ¿no? Entendiendo como que hay 13 niveles fundamentales de vibración y frecuencia. Ojo, esto lo dicen ellos, ¿eh? Yo no he estudiado este tema, pero digo, si hacemos caso a lo que parecen querernos insinuar para que cuando nos presenten la verdad la rechacemos, porque eso es el primado negativo, o sea, te ponen la verdad delante para que luego cuando te la expliquen la rechaces, ¿no? Es como el tema este de es ficción. Claro, es como el tema este, como tantos temas que son muy duros y que ahora se presentan delante y se lo explica a la persona lo rechaza, ¿no? No sé, temas muy duros que todos conocemos, ¿no? Relacionados con niños. Sí. Bueno, ¿qué os voy a contar? Y esto es una realidad, ¿no? Pero la gente lo rechaza pues porque suena a ciencia ficción. Pues ellos te ponen estos mismos mensajes y yo pienso que en principio a mí me parece una hipótesis válida. Quiero decir, si me están contando un montón de verdades por ahí para que yo, que no estoy despierto en teoría, me las tome para que cuando me cuente la verdad no me la crea y ralentice mi aprendizaje, la suerte es los que estamos un poquito, y digo un poquito más despiertos, un pelín, nos damos cuenta de algo más, pues claro, no tendría yo por qué pensar que eso que me cuentan también es para ralentizar mi aprendizaje y por lo tanto es verdad, ¿no? Entraría dentro de la lógica. Ellos hablan de 13 niveles. ¿Qué hay fuera de los 13 niveles? Es más, hay una película, fíjate, ahora que me viene el 13, es que hay hasta una película que salió el mismo año que Matrix, en el 99, que se llamó El Piso 13. Piso 13. ¿La habéis visto esa? La he visto, pero hace tanto que no la recuerdo. Sí recuerdo el título. Yo la volví a ver hace 2 meses escasos estudiando este tema de la simulación. Y si la veis os va a encantar, porque además te cuentan un montón de verdades a mí. Ahí también. Y es lo mismo, un sueño dentro de un sueño, dentro de un sueño, pero te está diciendo en el título el nivel 13, el piso 13. Ya te está diciendo algo, ¿no? Ahí está, es una hipótesis, no sé. Y luego, todo esto, claro, un holograma que al final no deja de ser una inteligencia artificial. Claro, si lo comparas con nosotros, llamado inteligencia natural, pues claro que es artificial. Sí, ¿no? Una inteligencia teóricamente artificial que es la que sustenta todo este universo, no solo el planeta, sino el universo que nosotros percibimos y la realidad que nosotros vemos en la que nos movemos. Entonces, además de esto, todo juego está programado para ganar. Para que gane el juego, no para que gane el jugador. Está programado para que el juego gane. Claro, y ahí es donde entra el regalo de la Torah. Porque uno de los creadores del juego está dándote ayuda para que ganes. Vale, te ha dado una pista. No, una pista no. Menuda pista. Dentro del juego serían las pistas, cuando tú pides ayuda y te dan las pistas, ¿no? Pues esto al final sería una pista. Alguien que ha sido capaz de atisbar el código fuente
y el libro de instrucciones, vamos a decir, el manual de instrucciones de cómo funciona el holograma. Muy bien. Sí. Pero aquí tenemos guerras, tenemos luchas y nosotros estamos siempre hablando, nosotros, de hecho, una vez como que todo el mundo tenga lo necesario, que todo, una sociedad en la que hay medios, porque hay tecnología, tenemos de todo para que realmente haya una economía sustentable, equitativa, en la que nadie tenga carencia, todo el mundo tenga sus necesidades satisfechas. Esta mañana he estado, no viendo, escuchando un vídeo, porque yo normalmente no tengo tiempo de pararme a ver, pero como es mi costumbre, mientras voy haciendo otras cosas rutinarias, pues me voy poniendo audios de temas, que se llama El Universo 21. Disculpadme, pero no recuerdo de qué canal es. No, Universo 25, perdón. Se trata de un experimento que realizan con ratones en un edificio en el que se ponen X cajas con sus bebederos y todo lo que necesitan, ¿no? Que se van rellenando constantemente de comida y de bebidas con cierta cantidad de ratones y los dejan allí en el edificio con todo lo necesario. Cada X tiempo se limpia, cada mes creo que es, hacen una limpieza para que no haya un exceso de toxinas y de bacterias, etcétera, y que no mueran por enfermedad, y se eligen ciertos especímenes especialmente dotados a nivel físico en el sentido de que no tienen enfermedad, de que son los más fuertes, los más, ¿no? Y los meten allí a procrear, a que crezcan. Y entonces se van multiplicando hasta que ya alcanzan como el máximo sostenible que puede caber dentro de ese edificio, ¿no? Dentro de esa casa. Y resulta que a partir de ese momento, cuando ya están hipersostenidos, resulta que, claro, son ratones que no tienen ninguna necesidad básica por cubrir. Lo tienen todo, tienen comida, tienen bebida, pero empiezan a estar hacinados y empiezan a tener una falta de espacio, empiezan a dejarse morir, simplemente están esperando delante del comedero a comer y beber, comer y beber, comer y beber, y dejan de actuar y de hacer todo. Al final, el experimento se resume en que llegan a la extinción por la propia inercia de no hacer nada que tienen en el hecho de no tener un entorno que los estimule a hacer algo. Y nosotros somos las ratas de laboratorio de este planeta o de esta sociedad, de estas élites, ¿no? Sí. Entonces, ahora sabemos que, por un lado, hay como un interés en reducir la población, ¿no? Sí, que somos muchos. De Georgia están, ¿no? Somos por muchísimos. diversos medios. Y la pregunta es, ¿está realmente los que saben, en teoría, los que conocen, los que tienen información privilegiada, tratando de que sobrevivamos? ¿O realmente quieren acabar con el videojuego a ver si ya, es decir, que se acabe la partida, a ver si ya de una vez vamos a otro plano o se reinicia el juego o salimos del juego? Porque cuando se acaba la partida igual se apaga la pantalla de cine, ¿no? Y tú tienes acceso a ver otra realidad. Es una muy buena pregunta también, creo. Yo, ante la pregunta, lo que me provoca el razonamiento que estás haciendo es volver a lo que yo, a lo que estaba explicando antes, que en realidad yo pienso que la clave está en el interior de cada uno de nosotros. Es decir, no es a nivel colectivo, no es... Es a nivel colectivo en el sentido de que tarde o temprano, por mera ley de afinidad de frecuencia, aquellos que vibran de la misma frecuencia van a acabar encontrándose dentro del videojuego. Pero pienso que es más bien un trabajo de aprendizaje interior de cada uno de los individuos por separado, ese autodiagnóstico que estábamos haciendo referencia, el que te va a hacer tener esa responsabilidad sobre ti mismo, sobre tu tiempo, sobre tu vida y sobre qué haces con tu vida. Y ese qué haces con tu vida yo creo que es la clave, Yolanda. Me parece a mí que la clave es cómo empleas tu tiempo, qué haces con el tiempo que tienes. Y yo creo que, como está escrito también en la Torá, el hombre fue hecho para hacer. La Torá dice la asot, para hacer. O sea, te está diciendo que el ser humano, que los personajes fueron hechos para hacer, para moverse, para tomar decisiones. En otras palabras, para actuar. No para tirarse debajo de un cocotero en la playa, ¿no? Los cabalistas explican que el mundo fue creado y que Dios dejó una esquina sin terminar. Para que si llegaba el momento que alguien dijera yo soy el creador, dijera termínalo. Pero ese que va a terminar esa esquina que falta, como dicen los cabalistas literariamente, pues somos cada uno de nosotros
que entendamos que Dios puede morar en cada uno de nosotros. Y yo creo que al final ese es el secreto, ¿no? Hablabas tú del estímulo. Y ahí está el papel de las fuerzas del mal. Es que el papel de las fuerzas del mal es ponernos contra la pared en un estado de necesidad, cumpliendo su papel. Insisto en lo mismo que tú decías, no lo justifico para nada, porque bastante tienen con lo que tienen, pero su papel es ponernos contra la pared pues para que nos estimulen a que tomemos decisiones, a que nos movamos, porque si no, como nadie se mueve o muy poca gente se movería. O nadie se movería, qué sé yo, no sé. Al final en este experimento nadie se movía, ¿no? Por lo que me cuentan, ¿no? Al final sí, todos se quedaban... quedan todos los ratones allí inertes, se dejan morir al final se dejan morir. Sí. Hay una cosa también que los niveles más altos de depresión, y eso son estudios clínicos también, suceden en personas que aparentemente lo tienen todo. Mientras que los niveles más grandes de felicidad, me río porque es que tiene gracia el estudio, suceden en personas que aparentemente no tienen nada. Claro. Bueno, pues no tienen nada, pero lo poco que tienen valoran aquello que tienen, ¿no? Por mínimo que sea. Y el que lo tiene todo tiene tanto que ya no tiene nada que valorar. O sea, ya luego es un gesto interior al final. Es todo interior. Entonces, al final, yo creo que más importante... Aunque me fascina, por supuesto que es un tema que me fascina, ¿no? El estar dentro de un videojuego, cómo salgo, cómo entro, eso increíble, ¿no? Pero más importante que eso es, ahora que estoy aquí adentro y soy consciente de ello, ¿por qué no hago de esto un jardín del Edén? Con mi vida. Sí, lo que pasa es que hay que conocer las normas de cómo funciona todo, es decir, tener el manual de instrucciones completo para realmente poder llegar a hacer el jardín del Edén, quiero decir, ahora mismo, sí. Bueno, tú puedes hacer un laguito, ¿no? Un laguito así con 3 palmeritas y 3 cocoteros y entonces, pues puedes decir, este es mi jardín del Edén personal, ¿no? Sí, pero al final, que esto fuera el jardín del Edén tenía que ser, desde mi punto de vista, por lo menos algo que tuviera acceso todo el mundo, no solo una parte, porque al final, si tú eres yo y yo soy tú, y yo estoy ahí en el laguito, pero tú estás fuera, al final no estoy en el laguito. Claro, pero yo creo que... llegar todos a ese estado. Claro, es que, pero es un poco lo que yo explicaba antes. Creo que al final, por lo menos lo que enseñan los sabios, y yo estoy de acuerdo con ello, en definitiva es que seas tú, mediante tu propio ejemplo, pero no porque quieras ser ejemplo, sino por tu propia manera natural de actuar, llegado a determinado punto y otros te seguirán. Además, por ley de vibración y afinidad, contagias a otros. Es que lo del contagio está muy bien también llevado al punto positivo. Sí, es que siempre estamos acostumbrados a que se contagia lo malo. Entonces pega. Además lo dice hasta el refranero. Todo se pega menos la hermosura. Hijo mío, todo se contagia menos lo bonito. Lo bonito no, eso no se pega. Mira, fíjate. Mira qué bonito, Yolanda. Los sabios cabalistas dicen que un sabio se mete en una habitación con un necio y el sabio no se vuelve necio. Pero el necio sí se puede volver sabio. O sea, el nivel de conocimiento... El nivel de conocimiento y de compromiso con el conocimiento sobre la naturaleza de la realidad es al final lo que te proporciona herramientas para tener más libre albedrío, cada vez más. Y ese es el objetivo, tener cada vez más libre albedrío, nada más. Y ya veremos qué hay fuera de esto. ¿Qué sabes? Es que no sabemos. Y la verdad es que, dicho de una forma un poco más mundana, pues cuando llegue el momento ya nos enteraremos. Pero para mí el momento presente es lo más bello y creo que en este presente que nosotros vivimos y que decidamos qué hacer con cada minuto de nuestro día, yo creo que eso ya, si lo hacemos con la intención de generar un jardín del Edén, al final por contagio va a haber gente que se va a juntar con otra gente, con personas que se van a juntar con otras personas y por ley de afinidad, pues vamos a unirnos los que tenemos que estar unidos y ya está. O sea, un poco es eso el juego, ¿no? Pero cada vez, lo que decías antes, hay 2 secciones ahora mismo en la humanidad. Estamos los de la siesta que decía Luis y los que no pegamos ojo, vamos a decir. Los que no hay manera de conciliar el sueño. Entonces, al final, todo esto, claro, tiene que tener una finalidad. ¿Qué finalidad tiene entonces que haya esta separación, esta dualidad? ¿Son los jugadores de la máquina? Los malos malísimos son como los personajes de la máquina, estos personajes que te pone que funcionan solos, ¿no? Y nosotros somos el jugador que está manejando los mandos.
dentro del juego o ¿qué finalidad tiene todo esto? Es que yo ya llega a un punto en que le vas viendo diferentes aspectos, e igual es como la Torá, no solo tiene una lectura, tiene diferentes. Es Tiene posible, muchas, sí. pero Sí. ¿a dónde vamos con todo esto? Sí, hombre, lo de la finalidad es algo que se han preguntado los sabios de todas las generaciones y en toda la cultura. Desde luego, lo que enseña la Kabbalah es que la finalidad de la existencia de este mundo es experimentar la dualidad. Lo que enseñan los cabalistas es que en otras realidades posibles, en otros mundos posibles, por propia ley de afinidad, por propia ley de frecuencia, el bien y el mal, que son dos frecuencias tan separadas, tan distantes, nunca se hubieran encontrado. Entonces, el creador genera un entorno virtual en el que frecuencialmente tengan compatibilidad lo que llamamos bien y lo que llamamos mal, para precisamente aprender sobre la naturaleza de sí mismo, el creador, que se divide en chispas, para aprender de sí mismo de qué es ser bien, de qué es ser mal en un entorno de dualidad y además en distintas escalas y en distintas medidas de bien y de mal. Es como una especie de experimento acerca del conocimiento de sí mismo del propio creador, ¿no? Dicho así, el creador, que está escrito que no tiene cuerpo ni nada que se le parezca, dicen los cabalistas, pues claro, estamos hablando de una inteligencia de un calibre que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Ni cómo puede haber generado esto, ni cómo puede haber hecho todo esto, ni todo lo que no vemos, ¿no? Los mundos que vemos, los mundos que no vemos. Pero yo creo que al final la explicación de que sea todo una dualidad es para experimentar, por contraste, un aprendizaje sobre sí mismo que de otra manera, si hubiera una unidad absoluta, no habría aprendizaje posible. Claro, no hay movimiento. Si no hay dualidad, no hay movimiento, Claro, hay estancamiento. no hay, Tiene que haber claro, el balanceo para que realmente haya este avance. Claro, lo cual es una cosa maravillosa porque uno se pregunta, bueno, ¿y cómo un ser tan eterno y tan elevado, la forma que tiene de conocerse mejor a sí mismo es reduciéndose a una dualidad o como encerrarse dentro de una caja de zapatos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es fascinante, ¿no? Y, sí, tomar distintas formas, ¿no? A la misma vez. Sí, sí, a la misma vez, todo a la vez. Ser cada uno de los jugadores del juego en el mismo instante. No, la verdad es que el creador tiene miga. Por eso yo decía que yo cada vez vemos claro que incluso este creador no deja de ser una inteligencia artificial si consideramos la nuestra natural, como tú decías, ¿no? Muy, muy avanzada. Pero ahora mismo estamos dentro también nuevamente del videojuego con un estado de pánico acentuado a nivel mundial, ¿no? El miedo sabemos que llevado, igual que el estrés, en un estado relativo, ¿no? O si es algo puntual, puede ser un aliciente, un acicate para que te muevas. Pero cuando el miedo se convierte en terror, que es un poco pánico, ¿no? Como está sucediendo en estos momentos, por mucha gente, miedo a morir, ¿no? Todo el mundo miedo a la muerte, que es lo que se nos ha presentado ahí a la humanidad como estandarte, ¿no? Y además es durante un periodo sostenido, no un momento breve en el que yo me llevo el susto y luego me recupero, sino que durante un un tiempo sostenido, este miedo puede llevarte a un estancamiento, una parálisis por el miedo, que de hecho es como está la mayor parte de la población en este momento, ¿no? Sí, vamos haciéndolo del día a día, pero la gente está en una parálisis de conciencia, en una parálisis mental, no son capaces de razonar, no son capaces de comparar, de sacar conclusiones propias, es decir, están ahí como en el bloqueo del miedo. Y todo, incluso la gente ha dejado de hacer proyectos a futuro. O sea, no se plantean, no es que no sé, claro, es que no, claro, y si mañana, ¿no? Y están ahí como en ese bloqueo. Al final, si nosotros somos los jugadores, si nosotros somos también parte de ese creador y estamos dentro del holograma y al final todo está dentro del mismo, es decir, todo está dentro de la máquina, ¿no sería esto también una estrategia como para volver loca a la máquina y poder ganar la partida? Porque la máquina, aunque sea una máquina, tiene un sistema de supervivencia. Tú sabes que un ordenador lleva los cortafuegos y es capaz de apagar el ordenador antes de quemarse. Cuando entra un virus, casualmente, ¿no? Un virus informático de determinado grado, si el ordenador tiene un buen antivirus, el antivirus puede incluso... ¿La sería el virus? No. Si el antivirus es bueno, puede incluso apagar, desconectar, bloquear el sistema operativo para que eso no siga
corrompiendo archivos y llegue incluso a salir haciendo el ordenador, como hay algunos archivos que hacen esto, ¿no? Entonces, Sí. ¿podría ser esta situación algo similar? ¿Una forma de bloquear la máquina? Podría ser. Hombre, yo como uso Mac no uso antivirus. Pero vamos, los que usáis Microsoft... Broma aparte. Ya sabéis que el Mac no lleva antivirus, ¿no? Pero quiero pensar que realmente puede ser una forma de, como tú bien explicas, ¿no? Que la máquina se haya programado a sí misma para generar una situación así. Yo la verdad es que no lo sé. No conozco al final de los videojuegos qué pasa, qué no pasa, etcétera. Pero vamos, si volvemos otra vez al primado negativo que nos muestran las películas, sí que parece que algunas te muestran que es posible despertar, pero claro, allí donde despiertas va a otra pantalla y de esa otra pantalla va a otra. Ahora, ¿cuántas pantallas hay y al final qué pasa? Pues no tenemos ni idea. Vamos, yo no tengo ni idea, por lo menos. 13. 13. Bueno, ya, esa era un poco la pista que yo daba, que tenía yo como la voluntad de recoger ahí. Fíjate que la palabra, que el número 13 en hebreo es la gematría de la palabra ejad, que es 1. O sea, que la unidad 1 se dice ejad, que tiene una numerología de 13. O sea, pero también ahavá, que es amor, también es 13. Entonces, es muy bonito porque el hebreo te enseña que el amor es unidad, ¿eh? Y la unidad es amor por gematría, ¿no? Entonces, yo no sé al final, pero lo que sí sé es lo que está pasando en el presente, en el día a día. Por ejemplo, para mí, ahora me siento muy feliz de, por ejemplo, estar hablando con vosotros. Y eso para mí ya es generar mi propio jardín del Edén, porque estamos escogiendo aquello de lo que queremos hablar. O sea, cuando Luis y yo quedamos para decir en qué empleamos este tiempo, me propone, oye, ven, y yo propongo un título y yo tomo la decisión de hablar de esto, Luis también, entonces los dos decidimos que en este tiempo presente hablamos de cómo construir la realidad en el presente, ¿no? Y yo creo que ahí eso sería una demostración, ¿no? Del libre albedrío. Pasa una hora de programa y llega Yolanda y entonces dice, bueno, Raúl se tendrá que ir, ¿no? Pero Raúl dice, no, yo tomo la decisión en mi libre albedrío de que me quedo y empleo mi tiempo aquí porque pienso que va a ser muy enriquecedor para elevar las conciencias, ¿no? ¿Ves tú? Y al final, donde se ejercita de verdad el poder en el momento presente. Yo creo que esa es la clave. Y yo creo que es donde está el regocijo, el divertimento y la felicidad más profunda. Y al final, lo que sí he descubierto en mis 47 años de ser humano aquí en este mundo es que no hay cosa que merezca más la pena y que produzca más placer que encontrar la belleza, que encontrar atributos muy elevados, conversaciones que te eleven, y esa es la decisión en la que te tienes que basar a la hora de elegir cómo seleccionas tu dieta mental, tu dieta emocional, cómo empleas tu tiempo, ¿no? Decían los cabalistas medievales que el hombre más sabio es aquel que sabe cómo rellenar su día y que lo hace desde la conciencia de elevar todo aquello que le rodea. Entonces, yo creo que ese es el ejemplo que a mí me gustaría que diéramos, por ejemplo, esta tarde, ¿no? Que oye, tomamos esta decisión de hacer esto. Y esto es ejercer nuestro poder. Y tiene más llegada de lo que parece. Porque si todo el mundo se pone a ejercer su poder de esta forma tan aparentemente simple, en realidad elevamos la vibración. Y si todo el mundo al final por contagio se pone a hacer parecido a lo que nosotros hacemos, cada uno en su área, en su familia, en su ciudad, oye, por efecto contagio, el contagio es muy bueno aquí. Entonces, ¿quién sabe qué tipo de jardín del Edén generaremos, ¿no? Es que será el mensaje, ¿no?, que yo quería dar hoy realmente, ¿no? Que al final se trata de eso, de generar, de hacer de esta tierra un jardín del Edén. Y tenemos el potencial para hacerlo. En el momento presente, y no tenemos que irnos más allá, ¿no? Y nada, eso es un poco el mensaje que quería dar. Es que si desaparecen unos cuantos llegamos a eso porque somos la mayoría. Pero en una de las cosas que yo estudié al principio de geometría sagrada con Luis Frutos, él decía que sí, que estaban esos 12 puntos o esas 12 membranas, por llamarlo de alguna manera, de paso membrana, y cuando llegabas a la número 13 eras cuando te liberabas, era cuando realmente salías. Era lo que me explicó en aquella época. Bueno, eso cuadraría con lo que hemos comentado del número 13, de los 13 niveles, de la película, el tercer nivel. Y que sea un número con tan mala prensa. Bueno, claro, primado negativo para que se sienta rechazo por él, claro. Y es todo lo contrario. En hebreo el 13 es unidad y amor, imagínate.
Yo jugaba baloncesto con el número 13 y siempre me salía todo bien. Y entonces... Nadie quería ese número. ¿En qué pantalla del videojuego estamos ahora? Ahora mismo estamos... Mira, en mi realidad estamos en una pantalla, Yolanda, Luis y yo. Yo estoy aquí en mi casa en Portugal, que miro por la ventana, veo el campo y los pajaritos y es todo muy bonito. Y enfrente os tengo a vosotros, que también sois muy bonitos y muy bellos, con lo cual... Y hablando de cosas bellísimas y que elevan la conciencia y que traen regocijo a las almas. ¿Qué más podemos pedir? Muy bien. No, sí, teniendo esto ya lo tenemos todo. Es decir, en realidad lo tenemos todo. Y te digo más, Yolanda, es que encima, para que veas cómo es este videojuego, cómo nuestra intención lo puede programar, aun a veces sin proponérnoslo, y ya contamos la anécdota Luis y yo al principio de cómo nos hemos comunicado para esto, es que encima Luis va y me pone el mismo croma que tengo yo aquí, con lo cual realmente es que estamos en la misma casa. Sí, estamos aquí de la mano, estamos junticos los dos. Estamos aquí los tres, aquí estamos. Los tres, los dos... Los dos consideraban una unidad y tú la... Correcto, te entendí. O sea, que fíjate qué maravilla. En este holograma estamos ahora mismo. Yo creo que la pregunta es, ¿en qué holograma estoy en este momento, ahora mismo? Pues en el mejor posible. A ver, y Luis dice que estamos en el que siempre ganamos, o sea que... Yo siempre gano, día a día siempre gano. O sea, ellos intentan tumbarme, me hacen esto, me hacen aquello... Yo puedo entrar en tristeza, en rabia, en odio y a los 10 minutos digo, toma por culo, otra vez a lo mío. Ya está. No, pero es normal, o sea, a ver, hasta cierto punto es normal, pues porque el ser humano está compuesto de tendencia positiva, tendencia negativa, Yetzer Hara, Yetzer Tov, ¿no? Pero existen los dos y los dos forman parte de ti porque en esta realidad dual tú tienes los dos y eres los dos. La cuestión está en que tienes que tomar partido, tienes que hacerte ese autodiagnóstico y decidir por quién tomas partido. En la humanidad, afuera, dentro de este videojuego, existen los que tomaron partido por una mayor parte de ellos mismos de tendencia del mal. Y existen los que tomaron partido por ellos mismos y que lo toman cada día. No es que tomaron, es que cada día que se levantan deciden esto. Y vuelvo al tema de la decisión del momento presente. Porque tú siempre puedes cambiar a cada momento. Está escrito también que el hombre puede hacerte teshuvá hasta el último momento antes de la muerte. Quiere decir que los que hacen el mal pueden decidir a cada minuto cambiar y no lo hacen. Y si no lo hacen es porque aún así ejercen su libre albedrío de ejercer el mal. Es su decisión, es su opción. Y claro, eso tiene sus consecuencias porque una de las leyes dentro de este holograma son las leyes de causa y efecto, llamadas las leyes del karma. Es una ley universal, ¿no? Los que elegimos a cada momento otra opción, finalmente, pues tenemos las consecuencias. Yo puedo hablar por mí. Yo, las decisiones que he tomado en mi vida desde que tengo algo de conciencia a esta parte, yo puedo decir claramente que a mí me han llevado hacia una vida cada vez mejor, inclusive dentro de esta vida, de esta situación mundial, ¿no? Inclusive. ¿Por qué? Pues porque yo elijo qué hago con mi tiempo. Nadie lo elige por mí. Nadie me dice qué hago o qué no hago. Y cuando ahí tomo conciencia de ese poder, no sé, lo podemos ver como cualquiera que nos esté escuchando puede pensar qué haces tú con las horas de tu día o cómo puedes tú ejercer actos de bondad que elevan tu vibración en cada momento del día, con cosas tan simples como ayudar a una señora con la bolsa del supermercado que parece una chorrada y te aseguro que no lo es. Porque ese tipo de situaciones son puestas ahí para darte la posibilidad de generarte mérito, es decir, crédito. Es decir, como en el videojuego, Yolanda. Las moneditas del videojuego. Exactamente. Te ponen la abuelita para que tú la ayudes y te genere un mérito. O te ponen el pobre pidiendo para que le dé una moneda y genera mérito. Claro, uno así entiende cómo es que los cabalistas y los estudiosos de Torah hace miles de años que nos dicen haced actos de bondad. ¿Por qué? Porque tienen crédito. Ayudar a los pobres. Ayudar, elevar. Y parece que lo está. Dar el diezmo. Hay una ley muy potente que es la ley del diezmo. Y que las grandes élites, por cierto, conocen. Esta sí que la conocen, ¿eh? Porque ya sabéis que tienen sus fundaciones, que dan mucho dinero, pero también utilizan para hacer el mal. Entonces, pero ahí están, ¿entendéis? Es decir, que al final, bueno,
al final es tomar conciencia de qué hacemos con nuestro momento presente, hacer lo mejor que podamos. Como decía mi abuela, haz bien y no mires a quién. Y no mires aquí. Y no mires a quién. Esa es la sabiduría popular, es que no falla. Haz bien y no mires a quién. Y como decía un maestro cabalista, tú llévate bien con Dios y no te tienes por qué llevar bien con los hombres. Tú te llevas bien con Dios y ya Dios te pondrá todo bien a ti. Ya te lo colocará todo en su sitio. Así mismo es. Sí, sí, lo que pasa es lo que decimos, que cuando uno está, hay que entender que cuando uno está en una situación pues densa, una situación de dolor, de sufrimiento, de desesperanza, de que hay mucha gente pasando muchas penas, pues llevarse bien con Dios muchas veces es difícil, ¿eh? Más de la manera que nosotros hablamos de los de... por ahí por ahí preguntan, ahora vamos con eso, ¿no? Más de la forma que nosotros nos referimos de llevarnos bien con Dios, que no se trata de ir a misa y ponernos allí al cura, sino de otra conexión, ¿no? Con esa divinidad. Sí, no va de religiones, ¿no? Esto ya lo dijimos. No. Esto no, la cosa no va de religión, nunca fue de religión. Lo que pasa es que sí que es cierto que parece que la religión fue necesaria, igual que las estructuras políticas, las estructuras de poder, que son todas piramidales, pues para establecer esa prisión mental en el que ahora, en este punto del videojuego, te ponen muy contra la espada de la pared, pues para que despiertes. ¿Ya? Cumple su función, insisto, no lo justifico, pero cumple la función. Claro. Lo que decimos que a veces que las cosas, aunque sean desagradables, son necesarias, porque si no, nadie haría el papel del malo y estaríamos como los ratones aquí, dados a la sopa boba, y al final nos moriríamos de asco de no tener ningún aliciente ni nada que hacer, ¿no? Así Entonces, mismo, al final son los que te vienen empujando por detrás, porque si no, no seríamos, por nosotros mismos igual no nos moveríamos. Porque el ser humano tiende a la ley del mínimo esfuerzo también, ¿eh? No, ya te digo yo que no se movía nadie aquí. Eso ya seguro, vamos. Te lo digo porque yo también lo he experimentado. Es decir, yo siempre me pongo de ejemplo para que se vea que no hablo, o sea, que yo... Sí, para no aumentar a otro, que digo yo. No solo para aumentar a otro, sino para que se vea que todos tenemos nuestras debilidades y yo el primero, y yo las digo. Es decir, yo he tenido momentos, lo que son tentaciones, pues no hago nada. Pues me tiro panza arriba, ¿no? Pero al final, lo mismo que te digo eso, también te digo que he llegado a la conclusión de que merece mucho la pena las dificultades de la vida. Mira, yo el otro día le contaba en otra entrevista, ya no recuerdo dónde, pero contaba que cuando yo era más jovencito, mi padre tenía un negocio en el que, bueno, tenía un negocio de lavado de coches, ¿no? Claro, era el negocio familiar, era el negocio del que comíamos y vivíamos. Entonces, desde que éramos muy chicos, yo desde que tenía 10 años, así, somos 5 hermanos, yo soy el mayor, pues mi padre nos obligaba a ir al negocio a trabajar, a ayudar, vamos, a trabajar, vaya. Entonces yo, y esto duró, o sea, yo tenía 11 años, estuve así hasta que tuve 25, 26. Yo no sé lo que es tener un sábado libre, no sabía lo que era irme de vacaciones con amigos porque no podía, etcétera. Y yo maldecía aquello. Claro, hoy que tengo 47 años, que estoy viendo el tipo de persona en la que me he convertido y el tipo de vida que estoy llevando y las elecciones que he tomado, hoy doy gracias por las limitaciones y restricciones que mi padre me puso. Porque si no hubiera sido así, yo no sé en qué ambiente hubiera acabado, qué otro tipo de lección hubiera aprendido. Yo ahí aprendí la restricción dura, para mí, yo la viví de una manera dura, claro, otro lo hubiera vivido de otra forma, ¿no? Pero supe adaptarme a la restricción. Y recuerdo que dentro de la restricción, mi hermano, yo, los empleados de la empresa y tal, pues teníamos allí cachondeo, nos reíamos, pasábamos lo mejor que podíamos ese momento, ¿entiendes? Y eso yo creo que es una gran lección que, aunque es muy prosaica y es muy de andar por casa, pero yo creo que todo el mundo me podrá entender, cuando tienes lecciones, situaciones en la vida de las que muchas veces quieres salir, muchas veces no puedes porque no tienes el poder, porque las circunstancias sociales y culturales no te permiten que salgas. Yo con menor de edad, pues jamás en la vida hubiera podido decirle a mi padre no. Aparte que yo por conciencia no hubiera dicho que no tampoco, sinceramente, porque hacía falta, ¿no? O sea, yo eso lo tengo claro. Pero quiero decir que es una situación que parece muy prosaica, pero es muy real. Es un ejemplo real, ¿no? Entonces, y hoy, pues mira, años después, tenemos a un personaje, digo personaje bien porque es el personaje del videojuego que veis aquí delante de vosotros, ¿verdad? Que
tiene otros intereses, que camina por un camino en el que todas esas experiencias son parte del acervo. Entonces, yo no sería quien soy si ayer no hubiera ocurrido lo que ocurrió, o si cuando tenía 11 años no me hubiera pasado lo que me pasó. Y es parte de ese ejercicio de autodiagnóstico que tenemos que hacer, aceptar todas las partes de nosotros mismos, no rechazar nada que parezca malo. Como dice Mateo, no os opongáis al mal. Y no se refiere al mal de afuera, también al mal que yo juzgo dentro mío. Cuando yo me opongo al mal, lo estoy reforzando. Cuando yo me oponía a esa situación que yo juzgaba como injusta, estaba generando más materialización de más situación injusta y más años duró esa situación. Y en el fondo, cuando tomé conciencia de eso, pues me pude liberar. Eventualmente me pude liberar y hoy doy gracias, ¿no? Insisto, no es una situación dura de esclavitud ni nada de eso, ¿no? Entiéndanme todos los que están escuchando. Es una colaboración en casa. Era el negocio familiar, pero el joven o el niño pues no entendía por qué tenía que ir obligado allí, ¿comprende? Entonces, cuando los amigos se iban a jugar o cuando, ¿entiendes? Entonces, genera toda una situación que va más allá, porque te sientes excluido del grupo de amigos, porque ya no vas, ya se generan otros conflictos, otras fragmentaciones adicionales a consecuencia de esta, ¿no? Es como en bio-neuroemoción, ¿no? Los conflictos que salen dentro de conflicto y dentro de conflicto y así, ¿no? Entonces, al final, pero que hoy insisto, doy gracias. Y doy gracias por todo, por todo lo que tengo en la vida y por todo lo que yo he podido lograr y generar. Y el mensaje que tengo la fortuna de poder llevar a muchas personas, ¿no? Pues igual que vosotros, realmente, por eso estoy muy feliz, ¿no? Sí, realmente yo no quiero, es decir, yo considero que el sufrimiento no es necesario para crecer. No, yo tampoco. No necesariamente hay que pasar por situaciones duras. Lo que sí es cierto que esas situaciones duras son, vamos a decir, un acelerador, por llamarlo de alguna forma. Aceleran el proceso. Entonces, lo que igual de otra manera harías en 10 años, de esa forma a lo mejor lo haces en 1, ¿no? Y te permite acelerar si, como tú dices, no rechazas ese sufrimiento. Yo también colaboraba en casa. Nosotros no era un de esto de lavado, pero teníamos negocios de hostelería. Mis padres tenían unos bares, ¿no? De tapas, entonces yo no salía tampoco. Ahí cuanto más fiesta, más trabajo. Claro, para ti. Y era de lunes a domingo, no con 10 años, pero sí a partir de los 16. Con 14 estaba trabajando en un geriátrico, ayudando a mi madre también. Salía del colegio y me iba a la casa a ayudar a mi madre, a limpiar, a atender a los ancianos, a limpiar culos, como yo decía, ¿no? Claro. Es decir, yo he pasado, y además los procesos también de sufrimiento físico debido a las enfermedades y a las situaciones que yo he pasado, que bueno, que ya los que me siguen conocen la historia de cirugías de columna y demás cosas y los aparatos de niña. Es decir, yo he estado siempre en esa dinámica. ¿Qué hacía en los bares? Pues en vez de salir yo con los amigos se venían a verte a ti. Se venían a vernos allí, ¿no? No solo a mí, estaba mi hermano, estaba también, entonces quien era mi pareja también ayudaba y entonces era el negocio familiar, ¿no? Y al final se convirtió en el centro de reuniones, lo pasábamos bien después de todo. Y la parte física también ha tenido su ayuda, ¿a mí qué me sirvió el bar? Pues conocer mucha gente, tener facilidad en el trato, antes era más tímida, te sueltas más, te da vamos a decir, entre comillas, un don de gente, te da también la ocasión de observar muchos tipos de personas diferentes, ¿no? Y todo eso al final después tiene un efecto. En el caso de los sufrimientos, pues los sufrimientos físicos pues te sirven para comprender el sufrimiento ajeno. Lo que pasa es que si te quedas solo en el momento, como tú dices, del dolor, de la rabia, del problema, generalmente, pues claro, ahí te quedas bloqueado y no vas más allá. Claro. Es importante ser capaz de verlo con perspectiva, ¿no? Como a vista de pájaro. Lo que sucede es que hay veces que hay situaciones muy duras y es cierto también que a las personas pues hay que entender que según qué situaciones pues sea como un bloqueante, ¿no? Debido a que les sobrepase por la intensidad de la situación y se hagan difícil, ¿no? Y se suele ver mejor cuando va pasando el tiempo, ¿no? Cuando, como dice, el tiempo cura todas las heridas, pues cuando hay ese transcurso del tiempo y ejerce
ese efecto sanador, ¿no? Que te permite ver las cosas desde otra óptica y comprender. Yo no sería hoy, como tú también decías, quién soy si no hubiera vivido todo lo que vivió, evidentemente. Igual pues estaba todavía en los mundos de Yuppie y yo qué sé, saltando con las cabras por ahí a saber el estado que tendríamos. Pero sí, es cierto que todo al final sirve y todo es de agradecer. El otro día hablábamos con José también, con José Antonio de esto, ¿no? Y todos los sufrimientos que has vivido te han servido de preparación para llegar a este momento, ¿no? Para vivir lo que estás viviendo ahora. Y todo al final es un increscendo, ¿no? Vas como dándote el camino por el que cada paso te lleva al siguiente y te permite, como en el colegio, quizás en parvulario y van subiendo el nivel, bueno, teóricamente suben el nivel de enseñanza y el aprendizaje se va asimilando en cada curso y hasta que llegas a graduarte, ¿no? Luis está tomando notas por aquí, no sé si son de comentarios que quería hacer o... No, estoy luego vale. Fuera de cámara le pregunto. Vale. Pues teníamos por aquí una pregunta de, no recuerdo quién era, Iza o no sé quién era, que preguntaba que cómo podía dar el diezmo si no era judía, ¿no? Que si no era... Sí. Sí, creo que la puso Luis, ¿no? Para ¿Cómo se puede dar el diezmo? No, pues dándolo, o sea, que es que esto no va de religiones, o sea, esto no es exclusivo de nadie, esto es una ley. El diezmo es la 10ª parte de lo que gana. Yo creo que antes de dar el diezmo, que en nuestra cultura es algo como muy chocante y no está muy asimilado, eso de dar de pronto el 10% es como muy heavy. Yo creo que simplemente empezar dando empezar dando y apoyando a aquellas personas que o bien que estén generando un cambio de conciencia, por ejemplo, como sois vosotros o como soy yo, pero no porque seamos nosotros, sino porque está escrito también en la Cábala que aquellos que ayudan a los cabalistas tienen un lugar en el mundo venidero, en el Olam Abba, entendiendo cabalista en su más amplia definición, es decir, aquellos que reciben, cabalista significa el que recibe, ¿no? la enseñanza o las bendiciones. Y que empiece por dar caridad, sencillamente. Es un acto muy poderoso, creerme. Yo lo he experimentado de primera mano y lo practico siempre que puedo y lo tengo muy incluido en mi vida. Y poco a poco en tu vida pues vas incluyendo una práctica, otra práctica, de tal manera que al final vas haciendo de tu vida pues cada vez más prácticas. Lo que decíamos, escoger qué incluyes en tu vida que tenga más peso, ¿no? Y no es un acto de un día para otro ni de golpe, es un poco a poco. Entonces, nada, poquito a poco que vaya practicándolo y que nos cuente cómo le va. La verdad es que cuando tienes la oportunidad de echar una mano a alguien, al final el que más manos echa eres tú. Porque... Es brutal, sí, es brutal, sí. Es tremendo. Simplemente la sensación esa de alegría, de poder aliviar un poco a esa persona en el sentido en el que sea, no siempre es con dinero, ¿no? Puede ser como tú decías, llevándole la bolsa a la ancianita, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor no tienen para dar a nivel económico, pero pueden hacer otras cosas, ¿no? Y ese compartir realmente es más satisfactorio para el que comparte que para el que recibe. Así mismo es. Bueno, yo creo que ya podemos dejar la tertulia aquí. Sí, porque si no, Raúl nos va a matar, a mí especialmente. Nada, ha sido un placer. Me encanta haber podido compartir contigo, Yolanda. Yo te pillo poco. Ya apareciste de sorpresa. Y a traición, que llegaba a traición. Y pero vamos, yo encantado. Sabéis que os prefiero en persona, pero aquí también estáis muy bien, ¿eh? En virtual también me gustáis. También me agradáis mucho, con lo cual encantado de haber compartido y que ya está, que esto no quita otra. Que os mando un abrazo enorme a los dos, un beso muy grande. Igualmente. Que os mando muchísimo ánimo, muchísima fuerza, que lo estás haciendo fenomenal, que no rindáis nunca jamás por nada de nada, que no dobléis las rodillas, para nada. Diseñar vuestra vida como lo estáis haciendo y seguir adelante con vuestro proyecto, que es una maravilla de expansión de conciencia y os apoyo 100% con eso. Así que para adelante con eso. Pues un placer. Encantados yo por lo menos de compartir contigo, Luis igual, si no te hubiera dado el espacio, ¿no? Y a ver cuando nos vemos pronto, a ver si nos vamos viendo más a menudo. Venga, un beso enorme. Chao. Hasta luego, Raúl. Hasta luego, familia. Chao. Hasta luego. Bueno, ya le comentaré a Raúl unas cosillas después, pero antes de irnos, que ya
Yolanda, no sé, es que a ver, aquí hay unas preguntas, ¿quieres contestarlas tú? No sé de qué van las preguntas, si son de mi tema, porque como vayan de cábala lo tenemos claro. Por aquí hacen, ¿en dónde queda la zona de confort que se busca desde el trabajo? Después del trabajo. Y la experiencia adquirida. ¿En dónde queda la zona de confort? Bueno, la zona de confort al final, con cada uno de estos pasos, con cada uno de estos avances, lo que vas haciendo es ampliar tu zona de confort. Es decir, la vas haciendo más grande. El límite lo vas llevando más allá. Cuando tú sales, es decir, tu zona de confort es un circulito, vamos a suponer que es una valla que creas tú alrededor tuyo, y dentro de ese vallado, de ese cercado, tú dejas dentro ciertas situaciones que a ti te son conocidas, que te es fácil manejarlas, vivirlas, porque ya las conoces, ¿no? No porque sean agradables o desagradables, sino porque estás acostumbrado a ellas. Y consideras que ese terreno es lo que tú conoces y ahí te sientes seguro precisamente porque lo conoces. No porque seas seguro, sino porque tú lo conoces, te es conocido. Entonces, cuando tú vas haciendo o adquiriendo estos aprendizajes, generalmente un aprendizaje se adquiere después de saltar esa valla. Es decir, yo puedo adquirir ese aprendizaje cuando me atrevo a cruzar esa zona de confort, ¿vale? Atravieso la zona de los miedos y voy a este lugar que es la zona de los aprendizajes. Si logro mantenerme ahí, quiere decir que he ampliado mi zona de confort desde este lugar donde estaba la valla, ¿vale? Donde estaba el cercado, a este otro, con lo cual este desaparece y lo que he hecho es ampliar mi zona de confort, dejar más experiencias, tener más conocimiento, más situaciones que soy capaz de gestionar, ¿no? Dentro de la zona de confort. Y entonces, para tener otro aprendizaje, como ahora mi valla llega hasta aquí, hay que buscar otra cosa que esté fuera, ¿no? Entonces voy saltando al final de una zona de confort a otra constantemente y es donde voy generando esos aprendizajes y ese crecimiento. Y ya cerramos con esta pregunta y nos vamos a otra cosa. Hola desde Colombia, entonces, ¿qué sentido tiene jugar el videojuego? Y todo videojuego tiene al terminar todos los niveles. ¿Qué creen que pase cuando lo acabemos? Pues mira, aquí Raúl, como yo pensaba que Raúl igual me iba a dar, porque como él estudia la cábala, digo, igual tenemos ahí alguna respuesta que yo desconozca, pero a ver, por la información que yo he recibido, que yo no la he recibido por el estudio, sino por canalización, ¿no? Todo esto que Raúl comentaba que estaba de acuerdo conmigo y que había llegado a las mismas conclusiones, al final a mí es información que me llega por conexión, ¿no? Porque me enchufo a la nube o me enchufan a la nube, no sé cómo sucede, y me llegan esos paquetes de información. Este videojuego, al final, lo que está haciendo es aprender de él mismo, desde mi percepción. Y yo te doy mi punto de vista. Esto no quiere decir que Raúl en esto tenga que estar de acuerdo conmigo. Pero él decía que sí, que al final el videojuego lo que hace es está experimentándose a través de su propio juego, a través de la situación vivida y está autoconociéndose, ¿no? Está adquiriendo nuevos aprendizajes de sí mismo y ampliando su conciencia, ampliando su conocimiento. Una vez termine este videojuego, al final lo que hacemos es pasar de pantalla, que es lo que decía con Raúl. Lo que voy a hacer es irme a una pantalla nueva. Y en esa pantalla nueva, pues al final también terminará esa pantalla, llegaré a superarla, llegaré a trascenderla y podré pasar a la pantalla siguiente. Cuando lleguemos a la última pantalla, suponiendo que sean esas 13 pantallas que nos mencionaba Raúl, para lo cual a mí no me han dicho un número, yo ahí desconozco realmente, eso es un aporte que nos apunta Raúl, ¿no? Desde su aprendizaje, desde su estudio, las conclusiones que le ha podido sacar hasta el momento. No sabemos lo que hay fuera. No tenemos ni idea. O sea, pensar, ahora mismo vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Tú imagínate ahora mismo que tú eres un personaje de un videojuego tipo Los Sims, ¿no? Eres el personaje del videojuego, no el que juega, no el que lleva los mandos, sino el personaje. A ti te han diseñado dentro de un videojuego. Te han diseñado dentro de un programa en el que tú tienes pues un aspecto, unas funciones, te cambian el color de pelo o las actividades que puedes realizar, te colocan un escenario en el que te mueves y tienes unas capacidades y unas limitaciones. Dentro de las limitaciones y las capacidades que tienes está prediseñado tu capacidad de entendimiento. Aquí nos salva el punto en el que tenemos como si tuviéramos ese personaje del videojuego, ese avatar que tú utilizas o que es el sim, ¿no? Tiene conexión con el jugador. Evidentemente, si yo no estoy jugando, el muñeco no funciona solo, ¿no? A no ser que
pongamos en modo automático el videojuego y siga apareciendo o pareciendo que está pasando pantallas. Entonces, en el momento en el que tenemos al jugador al mando del videojuego, cuando el videojuego no está en automático, que tenemos al jugador al mando es cuando tenemos esa conexión, ¿no? Esas descargas intuitivas, esa capacidad de recibir información del jugador, en este caso, que sería eso que llamamos Dios, ¿no? El que está al mando del videojuego, el que incluso lo puede haber diseñado. Y entonces en esos momentos tenemos esos atipos, tenemos esa chispa divina en cada uno de nosotros. Bien, pero ¿quién es quien está al mando del videojuego? Yo como personaje, yo como Sim, como el personaje del videojuego, ¿puedo saber quién está jugando a través de mí? No, no tengo acceso al conocimiento ese. ¿Por qué? Porque el mismo videojuego, la misma estructura, el mismo programa me limita para percibir eso. Puedo tener esos atipos en el momento en el que el jugador está al mando y puedo tener esa conexión temporal que aunque está siempre permanentemente ahí en estado, vamos a decir, latente, pero hay unos momentos en los que está más activa, ¿no? Estoy más en una interrelación más directa. En esos momentos puedo tener esos atipos de conciencia, pero realmente saber quién está al mando no sabemos, no podemos siquiera imaginarlo, ni por las escrituras, ni por la Torá, ni por ninguno de los, vamos a decir, libros sagrados que han llegado a nuestras manos desde que se inició el videojuego hasta el día de hoy, por lo menos de los que tengamos nosotros conocimiento, no llega a explicar esto. Solo sabemos que es un nivel de conciencia superior, inimaginable. También nos dicen que no tiene un cuerpo físico como nosotros, ¿no? Eso parece que está claro. Aunque por otro lado nos dicen que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, con lo cual aquí tenemos un doble mensaje, un mensaje como un poco que se contradice, ¿no? Entonces, a saber quién tiene el mando. En Matrix es el arquitecto. Aquí... Pues yo voy a decir lo mismo que antes con Raúl. Estaban atacándole los filamentos grises y aquí también a la Yolanda. Voy a tener que irme ya, si no los ve los filamentos grises. Vale. Los tenemos aquí en el cromo. Son los filamentos grises. Es un peligro esta gente. No, sí, Cuando sí, viene, sí. chungo. Chungo. Bueno, familia. Yo me he puesto el chisme de protección, pero ya ha acabado. O sea, que no lo veis ahí, pero llevo el chisme puesto con el programita de protección. Sí, el problema es cuando tienes un croma, ves que cuando hay verde desaparece. Es transparente, me lo voy a comer. Bueno, deciros, el martes seguimos con lo habitual, el miércoles también, pero el miércoles, como aquí uno cumple años, y vosotros me habéis insistido, yo no celebro cumpleaños, no me gusta, paso del tema, del Día de la Madre, del Día de la Cebolla, del San Valentín, del Día de Papá Noel, o sea, paso de todo eso. El Día de la Cebolla también pasa. Sí, es un decir, como decir, hay días para todo. El miércoles, como yo el jueves ya salgo, ya parto, el Carlos hará el viernes, hará los vídeos él a ver de yo y toda la semana siguiente también. Pero ese miércoles nosotros empezaremos a las 5 de la tarde, que empiezo yo. Pasado mañana. Sí, pasado mañana. Empezamos haciendo un vídeo que le he llamado el especial. No sé lo que vamos a hacer. Bueno, soy yo con la gente que nos seguís habitualmente, que quieran entrar, yo doy el enlace, entráis y como es la celebración, decid lo que os dé la gana. Si queréis, bueno, con los oscuratis nos metáis que no cierran el canal, que es con los que habría que meterse, pero bueno, vamos a celebrarlo de otra manera más positiva. Y entonces podréis entrar a comentar lo que os dé la gana a nivel de trabajo. Luego viene Nora Belmont, también con la, ¿cómo se llama? La Lady. Y luego continuaremos con un programa especial de preguntas y respuestas, que también la primera hora puede ser de preguntas y respuestas, es decir, irá un poco derivado lo que ustedes quieran hablar o quieran decir. Y un poco, la primera hora será un poco cachondeo, como yo siempre digo, hablamos y decimos lo que nos da la gana, que quiera puede entrar. Luego será tema serio y acabaremos luego con las preguntas y respuestas, que también será tema serio. Luego empieza una tertulia, que yo ya no estaré, que lo hemos hecho, que se hará en Twitch y en Facebook, ya no en YouTube, en la que participará Carlos, porque trae a Adrián Salvucci. Entonces, como estará Adrián Salvucci y se va a hablar del nuevo orden mundial, pues no lo emitiremos por YouTube. Entonces hemos querido separar el tema. Yo me iré con mi mujer a cenar, ¿a que sí, cariño? ¿Ah, sí? ¿Me vas a invitar? Te invito. Y luego, a la semana siguiente, el miércoles, cuando tengamos a la tertulia, yo probablemente no esté, pero es que resulta que era el día que habíamos planeado que iba a venir el astrólogo, ¿cómo se llama? El que ha estado hoy en Galaxia, que ahora no me sale el nombre. Y no sé si estaré.
en un principio lo llevará Carlos. Si yo por lo que fuera puedo entrar un ratito, Robert Martínez, que no me salía la palabra, el miércoles que viene estará Robert Martínez. Si yo no estoy, porque estoy todavía de viaje, estoy viniendo con el coche o lo que sea, no podré participar. Pero si estoy en algún punto donde pueda entrar un momentito, porque me preguntaste qué preguntas les iba a hacer y yo digo que no tengo nada planeado. Yo funciono si puedo entrar, funciono por canalización. Es decir, lo que me venga es lo que diré. Pero si ustedes quieren algunas preguntas concretas, como la mayoría de las llavecitas tenéis el contacto de Carlos, le podéis pasar un listado de lo que queréis saber de verdad para que Carlos se centre un poquito en lo que realmente queréis saber de Robert, ¿no? Pero bueno, me estabais hablando también de que queréis que venga Mario Sabán, que es la persona que está aquí en Barcelona Cabalística, el Niño Carrillo, me habéis preguntado hasta por Virginia Blanes, o sea, me habéis preguntado por mucha gente. Yo digo que, sobre todo los moderadores, que me creen una nueva lista, que de aquí a 2 semanas os la pediré, y de los que estén en mi mano y quieran venir, porque os recuerdo que estos 2 últimos meses he estado llamando a mucha gente que no ha querido venir, por lo que sea. Entonces, no todo el mundo quiere venir a la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Cuando nosotros teníamos 1 millón de suscriptores, venía todo el mundo. Ahora que no llegamos a todas partes, según ellos, pues lo mismo no quieren venir. Pero lo que ellos no saben que es que a nosotros, los contadores de YouTube, nos eliminan las visitas y los likes y la gente suscrita. Llegamos a mucha más gente de lo que se ve en los vídeos. Pero siempre está esta forma de desmoralizar a la gente, que es te quito los likes, te quito las visualizaciones y parece que no te ve nadie, ¿sabes? Y es lo que pretenden para que nos desmoralicemos. Uy, cómo estoy con la dislexia ya. Me tengo que ir ya, no tengo ni voz, fíjate. Es que me tienen maltratado, chiquillo. Sí, yo. Bueno, pues eso es lo que os quería comentar, ¿no? Que supongo que cuando ya la semana que viene esté Carlos, ya la otra que lo volveré a montar yo, volveremos ya a planificar que en las próximas semanas empiecen a venir esta gente que vosotros queréis que venga, para darle también un poco de colorido al tema ahora que llega el verano. Pues vamos a traer gente diferente para que no sea tan monótono y no sean siempre los mismos y pueda haber más participación y más tertulias y más cosas diferentes. Bueno, antes de cerrar, os quiero comentar cómo manifestar con el poder de la palabra. El jueves 3 de junio tenemos este taller online con Yolanda, que los que queráis los podéis apuntar, le dais aquí a comprar. Si tenéis algún problema, vais a este círculo de WhatsApp y desde ahí le decís al Iván que la página no carga o que no podéis acceder o cualquier problemilla que tengáis. Hay diferentes formatos de pago, de tarjeta de crédito, PayPal y transferencia bancaria solo para Europa. Pero el PayPal y las tarjetas de crédito funcionan todas. Entonces, lo digo porque para que cuando entráis no os dé problemas. Y bueno, aquí está todo el temario de cómo manifestar con el poder de la palabra. Ya cambié, este taller se hará si se apunta gente, si no nos hará, en el sentido de que ya lo dejaremos de hacer. En el sentido de que ya se ha cambiado de fecha y no lo vamos a volver a cambiar. Entonces, espero que se apunte por el tema del win to win. Tú me ayudas, yo te ayudo. Si se apunta gente, pues lo haremos, ¿vale? Yo espero que sí os apuntéis. Y Yolanda siempre está haciendo, para que lo sepáis, lleváis el tema de la terapia presencial. Bueno, presencial no, ahora es online casi todo por el tema del famoso bichito. Ya me he colado yo. O sea, realmente es toda la parte de que queréis hacer terapia con Yolanda. Entráis en yolandasoria.com y a partir de ahí podéis pedir el Hailey, podéis pedir terapia, veis también las formaciones, si hacemos algún viaje, que de momento no hemos puesto ninguno, pero si en un momento sale también en la página de yolandasoria.com, os iremos informando de todo. Y ella hace terapia biopsicoemocional, hace su propia técnica, que es derivada de todo lo que he aprendido en estos 30 y pico años de conocimiento a todos los niveles. Entonces, el que quiera terapia, por ahí está. Y luego, para cerrar el Hailey, no sé si hay alguna novedad. Hailey y Yolanda. Bueno, novedad que estamos ya terminando la oferta de este mes, ¿no? Que no se vuelve a repetir, como decimos. Ampliaron este mes la oferta porque hubo un fallo en la web en los últimos días, la última semana casi, se quedó bloqueada por sobrecarga porque todo el mundo acude el último día a hacer la compra y entonces se quedó mucha gente sin comprar. Entonces tenían que hacer tantas excepciones, ¿no? para poder ampliar a esas personas que no pudieron comprar ese día, que decidieron al final ampliarlo el mes y ya sí que se regula todo y para el mes próximo empezamos con nuevo sistema. Este Hailey que ahora estáis aquí viendo que vale su precio normal es de 2.500 euros y que a partir del mes que viene será cerca de 5.000 euros porque es el Resonance, se eleva a nivel profesional,
tiene muchos programas nuevos incorporados. Actualmente lo podéis conseguir por 1.500 euros, ¿vale? Hasta fin de mes. Y este será el único que se mantenga sin cuotas mensuales. Los otros tendrán cada uno una parte de programas que serán por suscripción mensual y otros, vamos a decir, de compra. Este no, el Resonance, los que lo compréis ya, vais a estar exentos de esa cuota mensual, lo cual vale mucho la pena y vamos a decir que aumenta mucho el beneficio de aprovechar esta oferta. Además del descuento impresionante que tiene sobre su precio habitual hasta ahora y de que nos lo suben a nivel profesional. Los que no saben lo que es el Heili, pues el Heili es un aparato certificado médicamente para el tratamiento de apoyo de las patologías del dolor, especialmente de las psicoemocionales, como pueden ser la depresión, la ansiedad, los estados alterados del sueño, patologías como la, vamos a decir, artritis, artrosis, para todo lo que es el dolor, ¿no? De todas estas patologías. Hay que decir que está certificado en Europa, ¿vale? Médicamente. En otros países, por la normativa, no es así, pero funciona evidentemente igual. Lo uses aquí, que lo uses en cualquier dolor, en cualquier lugar, el dolor lo calma de forma muy rápida, ¿no? Además de eso, ayuda en muchas cosas. Cuando esto trabaja con el dolor, lo que te lleva al cuerpo es a un estado de relajación. Induce un estado, vamos a decir, de vagotonía. Y cuando yo entro en vagotonía, mi cuerpo puede repararse. De manera que en ese estado lo que sucede es que mi cuerpo va a reaccionar mucho mejor, sea lo que yo tenga a nivel físico, a nivel de conflicto, me va a ayudar a nivel emocional también. También tiene el módulo del aura, el módulo del análisis de aura y un análisis de escaneo que te hace también en el que te va a determinar qué programas son los más adecuados para ti. Además, a partir de junio tendrá asociado también otro módulo que es para buscar protocolos, por ejemplo, para diferentes dolencias, ¿no? ¿Qué me puedo poner para que me ayude para esto? Entonces, te da un protocolo de programas que tú te puedes ir colocando, incorporando, incluso te puedo hacer un protocolo personalizado en el que te dice los días y momentos más adecuados, durante cuántos días, en qué momentos del día, qué programas debes de ponerte para sentirte mejor, ¿no? Te ayuda en tu bienestar y armoniza lo que es todo tu campo bioenergético. Y tiene dos formas de funcionar. Una, presencialmente, mediante el aparatito y los arneses eléctricos, ¿no? Los arneses que van con las pulsaritas que proporcionan las microcorrientes, que es un sistema de trabajo, y el otro que es la bioresonancia, que son microfrecuencias. Lo que hace es emitir a distancia y puedes tratarte tú o a diferentes personas porque también trabaja a distancia. De hecho, a distancia estamos logrando cambios tremendos, ¿no? Enormes en multitud de personas con cosas serias que les, vamos a decir, mejoran mucho su calidad de vida como mínimo. Si queréis saber más, en privado os puedo contar más cositas, ¿no? Que aquí, pues, no nos dejan. Entonces, yo os lo comento así, sutilmente, ya me habéis entendido, porque sabéis que detrás tenemos todo lo que es la farmacia, como se suele decir, que están muy al tanto de estas cosas y no permiten que cualquier cosa que va bien crezca. Entonces, hemos dicho lo que se puede decir y el resto en privado. Así que, como os decía, pues funciona muy, muy bien y además normalmente los efectos se ven rápido. Luis está ahí. No, estaba siguiendo porque estaba viendo si mi yo se había ido porque había hecho una pregunta que había que contestar. Pero si no está, no lo voy a hacer. ¿No? No, porque no sé si la verá. Quiero que la haga otro. Ah, dice que sí que está. Está. Mira, te dice desde Colombia. Es que esto tiene que ser, ahora te explico. ¿Podrías, por favor, explicar cómo utilizar el yo soy correctamente? Gracias. ¿Te acuerdas que la palabra yo soy está mal dicha, que se tendría que decir de otra manera? ¿Se tiene que decir de otra manera? Sí, es que ahora no me acuerdo. El yo soy, como yo soy, es una mala traducción. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo yo del tema. Bueno, yo no sé la traducción. Yo te puedo decir que el yo soy, a lo que se refiere, no es a repetir la frase, como nos dicen, yo soy repetitiva como si fuéramos un loro, ¿no? Que vamos todos, yo soy esto, yo soy aquello. Y que parece que el yo soy es algo externo a ti. No. Cuando tú lees la Biblia, en la Biblia le preguntan, cuando Moisés va y le dan todo el mensaje, Cristo, ¿no? Bueno, Dios teóricamente le da el mensaje
y le dice, para, ve y cuéntale a tu pueblo lo que yo te he dicho. Y entonces él dice, cuando yo llegue a mi pueblo y les diga que Dios me ha hablado, ¿quién le tengo que decir que me ha hablado? Y le dice, pues yo soy quien yo soy. Es decir, cuando hablamos del yo soy, estamos hablando de Dios. Pero además de ser ese Dios que yo soy, que se llama en teoría, o al que llaman yo soy, no solamente hablamos de Dios como un algo externo a nosotros, sino yo soy ese Dios. O sea, ese Dios habita en mí, ese Dios es parte de mí, que es algo de lo que estaban mencionando, ¿no? El espíritu del alma, ¿no era? El espíritu del espíritu, o el alma del alma. No, el alma del alma era, ya le cambiaba yo el nombre, que tengo una afición. El alma del alma sería esa chispa divina, ¿no? Esa divinidad que tenemos nosotros en sí. Al decir yo soy, estoy admitiendo o asumiendo que en mí habita esa chispa divina, que yo soy parte de ese Dios, ¿no? Y yo soy el que yo soy. No sé si es eso a lo que te referías o era a otra cosa. En parte es eso. En parte es eso. Bueno, pues eso es una de las partes. Vale. Bueno, pues familia, ha sido un placer teneros con vosotros. Hemos empezado con sus hijos Antonio, luego hemos seguido con Raúl y luego tertulia con Yolanda. Mañana ya tendréis, mañana descargaremos los vídeos y los partiremos por partes y los subiremos también a los demás canales. Deciros que antes me he encontrado, ¿no?, que cuando se habían cerrado los canales había gente que no sabía encontrarnos. Deciros que si solamente nos queréis encontrar por YouTube, tenéis que estar suscritos a los diferentes canales que estamos en YouTube, pero solamente tenéis que poner en YouTube el nombre del canal que queréis buscar, tipo Pandora TV, Matriz Pandora, Pandora Misterio, Luis Palacios, Caja de Pandora. Pero también estamos transmitiendo todos los días en Twitch y durante 15 días queda el vídeo también puesto. Y en Twitch podéis verlo siempre. También en los Facebook también está la transmisión. Pero al día siguiente nosotros lo vamos a subir en Odyssey, que es el antiguo Libri, Lo Veo Televisión, Rumble, me dejo una Origen, luego en iVoox para audio, ¿no? Es decir, lo resubimos a más lugares. Si están suscritos en esos lugares también tenéis el contenido, sobre todo cuando hay un bloqueo o hay una eliminación. A partir de ahora todas las tertulias o cosas que puedan ser un poco, entren dentro de la pandemia, los pinchacitos y estas cosas que pueden censurar los canales, solo los retransmitiremos por Twitch y al día siguiente los resubiremos en el Libri, en Lo Veo Televisión y en estos lugares. Ya no volveremos nunca más a YouTube y probablemente también salgamos en esa dinámica de Facebook y de Instagram. O sea, en Instagram, en Facebook y en YouTube, todo lo que tenga que ver con pandemia ya no lo haremos más. Entonces, solamente veréis vídeos de Twitch que hablen de pandemia, solamente, o sea, quiero decir, los vídeos que sean tertulias, que veamos que puedan ser o títulos fuertes, solamente transmitiremos en directo por Twitch. Luego ya al día siguiente se lo subiremos a Lo Veo Televisión o a Rumble o como os he dicho, también el Libri o el iVoox. ¿Por qué? Por el tema de la censura, ¿vale? Entonces, yo os recomendaría que os suscribierais ya directamente pues, a la plataforma que os estaba diciendo de Twitch, de la Caja de Pandora Vídeo, se llama así, espérate, lo voy a mirar ahora. La Caja de Pandora Vídeo, porque de esa manera os enteraréis cuando hacemos un vídeo que tiene que ver con el tema ya de pandemia y cosas que no se pueden hablar habitualmente. Pues dicho eso, muchas gracias, muy buenas noches y mañana a partir de las 5 nos volvemos a ver. Un besote. Hasta luego.